Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 42, el tercero en directo, y aquí estamos en Twitch, como siempre, haciendo nuestro bonito podcast, que sabéis que lo podéis ver en directo o no. Primero de todo, quiero darle las gracias a la gente de YouTube, porque el podcast anterior ha pillado unas estadísticas desorbitadas para lo que viene siendo mi podcast. De hecho, no sé si es top 3 podcasts más vistos de la historia del canal de YouTube. Os voy a leer porque actualmente tiene... Bueno, si a lo mejor top 3. Tiene 248 views. Anteriormente, todos los podcasts, yo con que pasaran de las 100 views me valía. Desde que he vuelto a hacer contenido, a principios de año, he pillado... ¿dónde empecé? Empecé aquí. Eh, 70 views, 120, 140, 170, 100, 100, 150, 140, tal. Este es el primer podcast que pasa de 200 views. Así que estoy muy muy contento. Muchas gracias a la gente de YouTube por apoyar el podcast. Dicho de otra forma, ya no tengo nada más que comentar de eso. Muchas gracias, seguid apoyándolo. Prometí que iba a ir a Spotify. Me olvidé. Lo siento, vedlo en YouTube, tío. Vedlo en YouTube y ya está. I have no time to mandarlo a Spotify. Ya lo que me cuesta subirlo a YouTube es una puta locura. Porque yo lo hago aquí, tan tan chill, tan tranquilo. Acabo el directo. Descargar. No puedo descargar el fragmento, tengo que descargarlo entero, pero tengo que recortar el principio y el final. Genial. Lo meto en DaVinci Resolve. Corta, corta. Renderiza. 2 horas de vídeo. Bueno, 1 hora 50, 1 hora 40, 1 hora 30. Renderiza, Me tarda, yo que sé, a lo mejor me tarda 40 minutos en renderizar. Da igual, me voy a cenar. Luego, haz la miniatura. Súbelo. Que se procese. Pon subtítulos. Va. A Spotify no lo subo. Quien lo quiera escuchar en Spotify, que pague YouTube Premium, ¿vale? O que me pague a mí y me compense el tiempo, porque las métricas que me da Spotify no me compensan. Antes lo subía a Spotify siempre. También es verdad que era grabado, entonces grabado ya no tenía que renderizarlo y tal, pero no es algo que compense. Entonces, vamos a ver, voy a hacer el sumario de lo que vamos a comentar hoy y luego, obviamente, la sección off topic de Contando mi vida, que a nadie le importa, pero que yo siempre hago. Temas de hoy. Si alguien tiene alguno más, que lo mande por el chat. Yo de momento lo que he reunido es esto y creo que eso es suficiente. Team Liquid pierde a Honda como patrocinador. Deft se va a la Mili. El comunicado de Machuki sobre Team Heretics. Navi entra en la LEC. Uzi, siguiente jugador de Hall of Legends. 113 se va de BDS. Y Mac y Pat están al borde de irse de Vitality. Aparte de eso, haremos una previa de los playoffs de la League of Legends EMEA Championship, los cuales empiezan este sábado, donde jugarán Fnatic, nuestro querido, amado. Dios, soy autista. Nuestro querido llamado Fnatic contra nuestro rival eterno, club chiquito, club enano y en decadencia llamado G2 Esports Gamers 2. El domingo tendremos, por contraparte, el partido aburrido de la semana, donde Carmine Corp estompeará a Movistar Koi, o también conocidos como Mad Lions. Qué faltadón histórico. Es broma, es broma. Y lunes tendremos el enfrentamiento importante de verdad, que es Fnatic contra el único equipo que le puede plantar cara en toda la LEC, que plantar cara es que a lo mejor le saca un mapa, que es Carmine Corp. El lunes lo tendremos porque ganarán ambos. Y si no, me juego una pierna. ¿Cuál? La izquierda, que como ya tengo jodida, no me importa jugármela mucho, que a lo mejor hasta me mejoro si me pongo una pierna biónica. Dicho esto, Mad Lions, Splice, Rogue tienen muchos nombres. De hecho, Rogue no, porque no es la organización de Rogue, pero Mad Lions, Koi, Splice, Movistar Rider también le puedes llamar. ¿Le puedes llamar de alguna otra forma? No, porque Mad Lions no compra ninguna plaza. Splice Vipers le puedes llamar incluso. Rogue no, porque Rogue sería Infinite Reality, que no es lo mismo. Le puedes llamar Toronto Ultra si quieres, le puedes llamar como quieras. Dicho esto, off topic, como siempre, de mi vida. Ya sabéis que el point de mi vida actualmente sigue siendo estudiar. Me quedan 5 días de estudio, de los cuales voy a estudiar 3, creo. Me queda hoy miércoles ya he estudiado. Mañana jueves tengo que estudiar y pasado viernes estudio. Me he organizado de tal forma que he sido súper eficiente y sábado y domingo seguramente no estudie. O estudie muy poquito sábado y domingo. Y lunes tengo los exámenes y ya, si todo sale bien, nunca más en la historia de mi vida tendré que estudiar porque haré las prácticas, encontraré trabajo de algo de lo que he estudiado y se acabará de estudiar para mí. Como seguramente no salga bien, en septiembre, bueno, en septiembre no, porque en septiembre teniendo las prácticas, para el año que viene empezaré un máster. Y yo qué sé, brother, ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay, la vida es así. Yo no voy a dejar de estudiar hasta que esté cobrando 4.000 euros al mes. O por lo menos encontrar un trabajo que me lo pase bien. Entonces, pues, si no lo consigo, pues seguiré estudiando. Entonces, ese es el main theme de mi vida. Estudiar, trabajar, hablar de LOL y fumar. Y como no fumo, pues más tiempo me sobra para hablar de LOL. Dicho eso. Más atribuciones de mi vida. El último podcast, ¿cuándo fue? El jueves, puede ser, gente, me lo podéis confirmar. ¿Qué estudias? Ahora mismo estoy estudiando un ciclo de marketing y publicidad, estoy en segundo,
Bueno, estoy en el segundo año, primer curso, por un tema de que como es a distancia, los cursos van un año hacen primero, un año hacen segundo, entonces yo entré el año pasado en segundo y este año estoy haciendo primero, por lo cual me es mucho más fácil. Y me falta hacer simplemente los ciclo superior. Y me falta simplemente hacer ahora las prácticas y el trabajo de fin de ciclo, que lo haré. Tengo que hacer estos exámenes el lunes y para septiembre empiezo las prácticas y el trabajo de fin de ciclo. Tengo también la carrera de periodismo, que ahora dice de periodismo, no seáis tontos. ¿Cuándo fue entonces el último podcast para que yo os pueda hacer un poquito aquí la revisión de lo que ha pasado con mi vida desde entonces? El último podcast fue el 15 de mayo. No te quites el ensayo. Fue jueves, efectivamente. Muy bien. ¿Qué pasó desde el 15 de mayo hasta aquí? Que sea reseñable en mi vida. Supongo que nada, tampoco mucho. Nada que quiera compartir, obviamente. Viernes socialicé. Sábado trabajé. Domingo fui a jugar al vóley, me lo pasé muy bien, llevaba sin ir mucho tiempo por tema de que fui a la LEC, se casó mi hermana, exámenes y demás. No he tenido tiempo para ir al vóley, llevaba como un mes sin ir al vóley, de hecho, llevaba ¿cuánto sin ir al vóley? El 28 fue el apagón, el 27 no, el 20. Llevaba, sí, un mes y 5 días sin ir al vóley. Fui a jugar al vóley, me lo pasé muy bien. Me noté un poco tos con algunas cosas, pero muy bien en los saques, por ejemplo. Estoy mejorando muchísimo los saques del vóley, lo cual me gusta. No hago saques matadores, pero tampoco hago saques fáciles de recibir, por lo cual, por lo menos, mientras pasen y no sean fáciles, es mucho mejor que hacer un saque malo. Así que estoy muy contento con eso. Eso sí, me duele el hombro porque no soy tan pro y al final fuerzas tanto que te acaba doliendo el hombro. Luego, por otra parte, ganamos como 7 partidos seguidos. Y en cuanto luego perdí uno, desconecté totalmente. Perdí, nos sentamos porque hacíamos rotación, porque éramos varios equipos. Y al volver a entrar, bro, lo que me cuesta recalentar para entrarme. Porque claro, yo siento frío y caliento, guay, y me mantengo. Pero si tú estás caliente, salgo, me enfrío y luego tengo que volver a calentar, como ya estás cansado, no calientas tan rápido. Y sí que me noté que me costaba conectarme mucho al puto volei para jugar, ¿eh? Pero bueno, aún así, holdeé, jugué, me lo pasé bien. Jefe, te dejo de fondo que voy a hacer tareas. Como tú quieras, cacharote. Suerte con conocimiento del medio. Y eso fue el domingo. Lunes, fue este lunes. No hice nada, si no me equivoco. ¿Qué hice el lunes? Bueno, el lunes estuve adelantando mucho del filtro de las 7000 kills, que ya está. Martes socialicé bastante y me lo pasé muy bien. Y luego, martes fue ayer, por la tarde hice un poco del filtro y por la noche estuve jugando al LOL y luego seguí haciendo cosas del filtro. Yo y miércoles... Ah, bueno, martes, importante. Ayer martes, socializar implicó coger el coche para ir a Vigo. A la vuelta de Vigo, un, un camión que estaba adelantando otro camión, que fue una puta locura porque tardó media hora en adelantarlo. Yo estaba detrás y al final me acabé metiendo para el otro carril porque no podía. Tardó tanto en adelantar que yo, que tenía que coger una salida de la autovía que ya no me compensaba, pues pisó una piedra, la cual salió disparada hacia mi luna delantera. Picotazo histórico, no fue mucho, no me rompió el cristal, simplemente el mítico picotazo. Mi seguro me lo cubre, pero claro, ayer llego a casa yo a las 6 de la tarde, mi seguro solo por la mañana, realmente no habría hecho falta el seguro, podría haber ido directamente al taller, a la marca esta que todo el mundo conoce de reparar cristales y que me hicieran todo el trámite. Pero igualmente cerraban en una hora, entre aquí iba tal y cual, y dije, mira, voy el mañana. Entonces, hoy por la mañana he tenido que ir, fui al seguro a preguntar, porque nunca había tenido que dar un parte, no hacía falta, ya lo tramita todo la parte del reparacristales. Fui a esa empresa de reparacristales que no mencionaré porque no me pagan. Hablé con el señor, me hice el papeleo, dejé el coche allí a las 11:30 y ahora a las 3:30 he ido a recogerlo. No tardaron tanto, lo que pasa es que tenían citas y tal, eso tardan como 15 minutos solo. De hecho, se nota la marca, se nota mucho menos, tiene garantía de por vida si vuelve a romper y el pavo intentó venderme escobillas de limpiaparabrisas. Casi lo consigue, ¿eh? Me empezó a contar ahí, bla, 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 bla. Vale, ¿cuánto? Le digo yo, bueno, ¿cuánto vale? 57 euros, las dos de adelante y hay un pack si pillas también la de atrás por 75 euros. 75 euros cambiar los dos, el limpiacristales de delante y el de atrás. Brother, los compro por 30 euros en Amazon y los pongo yo. Y yo dije, no, déjalo así. Me dice, ¿seguro? Yo, sí. Esto estoy muy orgulloso de mí, porque en otro punto de mi vida me habría dado vergüenza y habría dicho, bro, que me la arregle, no me rayo, que los ponga y no quedo mal. Pero yo dije, eres buen vendedor, ¿eh? Pero no, déjalo así. Muy orgulloso de mí de poner límites, saber decir que no, me querían cobrar. Sí que mis escobillas, tiene razón, están mal,
pero mi coche es barato y no me importa cuidarlo tanto. Si tuviese un coche nuevo, si tuviese un coche bueno, un coche que me va a durar muchos años, sí lo cuidaría sobremanera para mantenerlo en mejores condiciones. Mi coche ya no está en mejores condiciones porque ya es comprado de segunda mano y ya tiene más años que Cachalote, literalmente. Mi coche es mayor que Cachalote. Entonces, pues, teniendo en cuenta que mi coche literalmente podría tener una carrera universitaria en cuanto a edad, pues no vamos aquí a rayarnos a cambiar las escobillas del coche. Y creo que no he hecho nada más con mi vida. Hoy por la mañana me he levantado, he estudiado, he arreglado tal. Y justo antes de empezar directo, grabé el primer episodio del reto de las 7000 kills para TikTok, el cual casi consigo hoy ganar. No lo gané, menos mal. Y volverá diariamente. Y con eso creo que he hecho una actualización muy buena de mi vida, de todo lo que llevo estudiado, de todo lo que llevo hecho y demás. Estoy en el road gestionar mi cumple. Ya lo tengo casi cerrado, mi cumple, todo lo que tengo que hacer y demás. Por lo cual, tengo que hablar con la organizadora del cumple porque lo voy a hacer en mi trabajo y demás, reservando todo un montón de cosas. Pero más o menos tengo casi todo cerrado. Me faltan un par de personas por confirmar. Que si no me confirman, no pasa nada porque me he pasado invitando gente y me va a salir el cumple mucho más caro de lo que yo pensaba. Un día es un día, una vez es una vez, nunca más voy a celebrar mi cumple, pero no me pienso gastar este puto dineral nunca más. Si el año que viene, si hago algo, sea una cenita o lo que sea, el año que viene espero estar independizado y entonces poder hacer una cena en el salón de mi casa. Vale. Otro punto. Yo ya estoy literalmente al borde de independizarme. ¿Cuándo lo haré? No lo sé. Estoy esperando con un amigo, a lo mejor se va a vivir a Vigo y me voy con él y ya está. O si no, yo solo me empezaré a ir por aquí o me empezaré por alguna zona cercana a mi pueblo o cercana a Vigo. Porque todos mis putos amigos cada vez se van a vivir a Vigo y cada vez se van más y cada vez hago más vida por Vigo que por aquí. Entonces yo ya llevo pensando irme, independizarme un año. Yo ya he decidido que en enero de 2026, como tarde, me independizo. Si puede ser antes, pero bueno, como voy a hacer prácticas, tengo que gestionar mi vida. Yo ya también he pensado durante muchos meses en irme a Vigo, no, porque tengo yo un montón de amigos y me compensa más y hay más cosas que hacer y hay más vida en general que donde vivo yo ahora mismo. Entonces, veremos qué acontece. Os iré informando. A lo mejor la semana que viene ya me he mudado. No lo creo. Pero seguramente en verano. Yo creo que en verano ya estaré mudado. Veremos qué tal. Dicho esto, vamos a empezar yo con los temas. No tengo nada más que comentar. Primer tema que vamos a comentar, quizás el tema más rápido y sencillo, es Team Liquid Honda. Honda, la marca japonesa de vehículos a motor, ha, ha dicho, o sea, ha roto su patrocinio con el equipo Team Liquid. Como sabéis, Team Liquid Honda, se llamaba el equipo Team Liquid Honda, era incluso naming partner en League of Legends. También estaba en otras divisiones del equipo líquido, ¿no? Del equipo Caballito de Mar. ¿Por qué han roto de forma tan abrupta el patrocinio? Como te mudes a Vigo, el coñazo de ir a tu curro de verdad. Ya, eso es mi único problema, Pablo. Sería el coñazo era el trabajo. También, si me mudo a Vigo, mi trabajo, como no estoy ultratado porque no es un trabajo que quiera vivir toda la vida, me cambio de trabajo por otro cualquiera en Vigo, ¿sabes? Y tampoco es tanto coñazo, sí, es verdad, serían en vez de 15 minutos 40, pero... O sea, primero me iría a probar, ¿sabes? Primero me iría a probar, le diría ahí a con quién me vaya a vivir, porque solo no creo que vaya. Oye, mira, esto va a probar, ¿eh? ¿Me dejas un mes tu sofá? Y si funciona bien y si no, pues nada, pero me la pela, o sea, sí que sería una mierda por tema de ir al trabajo, pero tampoco es un drama. Sería un coñazo, pero yo qué sé. Sopesando el overall, yo creo que me compensaría. Igualmente, como no lo voy a ver aún, como no es algo que vaya a hacer ya, me da igual. Aún tengo que vivir mucho, buscar más trabajos y más cosas, porque no quiero quedarme todavía trabajando ahí tampoco, ¿sabes? Leo lo que dice Honda con respecto a lo de Team Liquid. American Honda Motor Company Inc. A Honda Motor USA subsidiary has confirmed that the member of Team Liquid and esports team. Es que es un alimento de tu vida cada día que curas. Ya. Pero también depende de cómo lo enfoques. Porque a lo mejor me compensa más eso que todos los días tener que ir a trabajar y luego ir a Vigo, ¿sabes? Pero tampoco me drama, es una hora y 20 de mi vida, ¿vale? Son, ¿qué son? Esos son 6 horas y media a la semana. Las quito de TikTok, no es como que las esté quitando de... No, ay, hago ejercicio, bro, no. Pues ya está, me pongo un podcast y en vez de ver el podcast en YouTube lo veo en el coche, ¿sabes? No es el drama. Pero igualmente eso hay que darle mucha vuelta, pero tampoco es que tengo pensado seguir trabajando en el mismo trabajo toda la vida, así que no es un drama. Bueno, os traduzco lo que dice Honda, ¿vale? Team Liquid Honda. O sea, lo que dice Honda para Team Liquid. Que básicamente la subsidiaria de Honda en América ha roto el contrato que tienen con Team Liquid
por un post inapropiado en redes sociales. El post en cuestión es un mensaje, no me acuerdo exactamente, pero es un mensaje de un señor del equipo de CSGO o de algo así, de Team Liquid, que ponía una foto de la bomba de Hiroshima porque habían ganado y destrozando a un equipo japonés. Honda es una empresa japonesa y el tweet era un poco desubicado, haciendo alusión a una catástrofe muy grande y muy sensible. Al margen de que sea gracioso o no, a mí es un tal que, bueno, puede ser banter, pero teniendo en cuenta que enfrentas a un equipo y que hay gente implicada y empresas implicadas, veo lógico que Honda se vaya porque has puesto esa barbaridad de tweet. Porque el tweet era una barbaridad, aun por muy gracioso que fuera, era una barbaridad lo que significaba, ¿sabes? Honda ha tomado esta cuestión con una seriedad extrema y como compañía o empresa que sponsoriza, que patrocina al equipo, han protestado con el equipo y se han quejado también del jugador en cuestión que ha puesto este post. En respuesta, el equipo se ha, obviamente, que lo estoy traduciendo a la vez que lo leo, se ha disculpado y han borrado el post para también tomando medidas para prevenir que no vuelva a ocurrir. Después de mucho considerarlo, igualmente, Honda decide terminar el patrocinio que tiene con el equipo de Team Liquid, determinando que esta conducta es incompatible con los valores de la empresa. Honda se disculpa profundamente por cualquier ofensa que este incidente pueda haber causado no solo a la comunidad de esports, sino también a toda la gente de Japón y del mundo. Honda va a continuar apoyando actividades que proporcionan valor positivo a la sociedad en base a su filosofía. Ya está. Van a mantenerse, están comiteados a mantenerse en la gaming community, en la comunidad de gaming, pero seguro, pero no con Team Liquid. Vale, muy bien. Lógico y sencillo todo lo que dice Honda aquí, ¿no? Nada más que comentar realmente con esto. El tweet es una locura. Honda son japoneses. Voy a... Un momento. Traduce al castellano. Vale. Entonces es normal que se vayan. Es una empresa japonesa y es lo que van a hacer sí o sí, 100%. No tiene mucho más tema con ellos. Son muy cuadriculados para estas cosas. Y ahora vamos a leer el punto de Team Liquid, que Team Liquid pone un post increíblemente largo. Vale, el jugador era Díaz Lucas BR, el cual sonó bien. Gracias, GuioGer07, por ese follow. Un besito. Pues eso. Básicamente, en el último Invitational que jugaron, y miraron un equipo japonés, tal cual, y puso un tweet totalmente desubicado. ¿Qué comenta Team Liquid sobre todo este tema? Después de un partido contra el equipo japonés de Rainbow Six, era en Rainbow Six, en la CAG Osaka, o sea, además estaban jugando en Osaka, uno de nuestros jugadores de Rainbow Six, Lucas, realizó una publicación en redes sociales con contenido ofensivo e insensible. Lucas tomó una decisión lamentable en un momento de frustración tras una dura derrota. Buscó un GIF de una explosión utilizando palabras clave genéricas para expresar que su equipo estalló durante la derrota. Ah, ni siquiera era banter porque habían ganado, era banter porque habían perdido, en plan diciendo, hoy nos han reventado. Y al elegir uno que coincidía con la intensidad de sus emociones, no se dio cuenta de cómo esta imagen se relacionaba con el momento doloroso de la historia de Japón. Con un momento doloroso de la historia de Japón. Creemos que no hubo intención maliciosa, sino una falta grave de juicio y de sensibilidad. Inmediatamente después de la publicación, Lucas se disculpó de forma proactiva con los jugadores de CAG Osaka por cualquier ofensa causada. Los jugadores escucharon y aceptaron la disculpa con respeto y comprensión, expresando que lo veían como un error y que no como un insulto intencionado. Si bien esto no deshace el daño causado, queremos reflejar la sinceridad de arrepentimiento de Lucas y su carácter. Si hubiéramos encontrado intenciones maliciosas o perjudiciosas en Lucas, lo habríamos apartado del equipo. O sea, no lo echan porque creen que el chaval simplemente se equivocó. ¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo andas? Nos exigimos a nosotros mismos y a nuestros jugadores en un alto estándar profesional y el tuit de Lucas no cumplió con este estándar. Esto no representa quiénes somos como personas y como organización, y no debería definir a Lucas como un individuo ante la opinión pública. Creemos que las personas que demuestran voluntad de aprender de sus errores merecen la oportunidad de mejorar. A los jugadores de Osaka queremos ofrecerle más sinceras disculpas por cualquier ofensa que haya podido sentir. A nuestros fans en Japón y a la comunidad japonesa de esports entendemos completamente que esta publicación fuera respetuosa y dolorosa para ustedes. Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por haberles hecho sentir así. Somos conscientes de que este momento ha sido doloroso y que han quedado decepcionados con nosotros. Queremos reiterar nuestro profundo respeto por el pueblo japonés y su vibrante comunidad de esports. ¡Qué pedazo de chapa! A nuestros fans de todo el mundo, como Team Liquid interactúa con diferentes comunidades y culturas, no podemos prometer que nunca cometeremos errores, pero sí prometemos asumir toda responsabilidad por nuestras acciones y corregir los errores que cometamos. Aún queda.
En este sentido, tomaremos las siguientes medidas, esto es lo que importa, medidas como resultado de este incidente para evitar situaciones similares en el futuro. Medidas financieras y disciplinarias. Como parte de las medidas disciplinarias formales, Lucas será multado con el equivalente a 4 meses de salario por no cumplir con los estándares de profesionalismo y cuidado que seguimos como organización. Además, recibirá formación adicional en medios y sensibilidad cultural. O sea, le van a hacer un cursillo de no ser tonto y lo van a tener trabajando 4 meses. O sea, claro, trabajando gratis 4 meses. No te compensa porque Onda daba mucho dinero y Onda se va, pero hostia, ahorrarte 4 meses de un sueldo, cuidado, eh. Depende del tweet que ponga tu jugador, a lo mejor te compensa empezar a sancionarlos. Contribución benéfica. Los jugadores de Rainbow Six se han comprometido a donar la autoridad de sus premios del torneo Reload a una organización benéfica, como gesto de responsabilidad y buena voluntad. Los fondos recaudados de la multa a Lucas también serán donados a una organización benéfica. Pero aquí Team Liquid no pierde nada. Has perdido a Onda, pero multas a Lucas. Y quien va a dar el dinero no es Team Liquid, sino van a ser los jugadores con los premios que han ganado. Team Liquid, tío, pierde algo, yo que sé. Mete un puñetazo a Core JJ, aunque sea, sacrifica a APA en medio de una. de una. de una plaza. Formación global y disciplina para jugadores. Durante los próximos 6 meses realizaremos una reeducación obligatoria para todos los jugadores y entrenadores de Team Liquid. Esto suena mucho a... Da igual, no voy a decir lo que iba a decir. En todos los títulos del juego. El tweet de Lucas incorporará nuestro programa de inducción como un caso real para ayudar a prevenir problemas similares en el futuro. Sin embargo, debido a la controversia generada por este incidente, nuestro socio automotriz Honda Motors ha decidido no renovar nuestra colaboración, aunque lamentablemente este desenlace entendemos... Perdón, que me he trabado. Aunque lamentamos este desenlace y entendemos y respetamos su decisión, agradecemos a Honda Motors haber sido nuestro gran socio durante 6 años. Seguimos agradecidos con nuestra comunidad, con nuestros socios y con quienes han participado de forma constructiva en este proceso. Seguimos. No, gracias por exigirnos un alto estándar. ¡Qué locura! ¡Qué pedazo de chapa, bro! Literalmente, me he equivocado, no volverá a pasar. Y no hace falta que digas nada más. Pero... no está mal, no está mal, no está mal. Me parece que lo gestionan bien, pero me falta que Team Liquid pierda algo. Porque vale, Team Liquid ha perdido a Honda, pero quien paga los platos rotos de comillas es Lucas, que no cobra 4 meses, y el resto de compañeros de Lucas que no se quedan con los premios de este torneo. Pues, sin más, pierde algo tú, tío, como Team Liquid, tío, yo qué sé. Eh, Vete a Ferraz a quejarte de algo, no entiendo. Siguiente tema, que este tampoco tiene mucho más que hablar, simplemente quería informaros. Deft se va a la mili. Tal y como ustedes están oyendo, Deft se va a la mili. Nada más que comentar, simplemente. El AD Carry coreano, ganador de un mundial de League of Legends en 2022. 2022, sí, 2022. Jugador para MVP Blue, Samsung Blue, Edward Gaming, Kelty Roster, Kincen Dragon X, DRX, Hanwha Life, DRX, Dangon Kia, D Plus Kia y ahora Kelty Roster en su última etapa de la carrera. Se tiene que ir ya de una vez a lo que viene siendo el servicio militar obligatorio de Corea a su edad de 28 años. Muy bien, la gente dirá, pero Bowzy, has ganado un mundial, ¿no se supone que si ganas un mundial estás exento de ir al servicio militar en Corea? No. Tienes que ganar un trofeo olímpico, como hizo, por ejemplo, Faker y el resto de la selección coreana el año pasado en los Juegos Olímpicos. Por eso el año pasado los Juegos Olímpicos asiáticos, que tienen esports, fueron tan importantes para la región surcoreana, ya que si ganaban el torneo, si conseguían ser medallistas olímpicos, no sé si llegaba con tercer puesto o tenía que ser sí o sí primero, que al final fueron primeros. Si conseguían esa medalla olímpica, estaban exentos de la mili, que realmente no estás exento de la mili, pero puedes cambiarlo por otro tipo de formación y que en vez de durar los 3 meses que dura la mili normal de Corea, si no me equivoco, puedes hacerlo en 1 o 2 semanas, rollo express y demás. Entonces, pues eso, Deft, el gobierno coreano no identifica que sea suficiente lo que ha hecho y tiene que ir igualmente a la mili. Hizo su último stream básicamente el 18 de mayo, lo que viene siendo domingo, y se vaya. Y de hecho se ve esta foto, la voy a poner en pantalla. El pobre Deft aquí ya rapadito con el pelo de la mili y un poquito triste. A ver, yo entiendo que puedes postergar la mili para tu vida. Pero es que el guatón se va a hacer la mili con 28 años, que cuando la acabe ya casi no está ni en edad de ir a filas, ¿sabes? Pero bueno, esta es un país en guerra y es muy complicado este tema. ¿Volverá Deft a competir? Claro, para verano ya ni de coña. De hecho, ya no ha competido todo este año. Desde noviembre de 2024 no compite. ¿Volverá en 2026 a competir? 29 años. Podría ser. Por edad tampoco es un drama. Es la misma edad que Faker y Faker está reventando, ¿no? O Faker tiene un año menos o algo así, pero bueno. Igualmente, sí, podría seguir jugando. De hecho, ganó el Mundial con 26. No es que tampoco sea ultra viejo y sigue siendo decente. Pero
¿Pero Adef ganó el mundial? Sí, lo ganó con DRX. Sí, sí, me estaba rayando, tío. No sé por qué me estaba rayando. Sí, sí que lo ganó. Lo ganó con DRX. Eh... Pero no creo que vuelva de verdad Deft. Ya se acabó. Es muy tarde, es mucho loco. Su última etapa con Katie Roster tampoco fue una locura el año pasado. Recordemos, el año pasado, 2024, hizo cuarto, quinto, 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 tercero. No llegó a ir a ningún internacional y tampoco llegó a hacer ninguna locura. También, claro, con el puto BDD, que también tiene más años que la hostia. No, BDD no es como también muy viejo. Ah, no, BDD es muy viejo, tiene miedo. Pero es que lleva jugando desde 2015, tío. BDD en CJ en 2015, qué locura. Tiene literalmente mi edad. Entonces nada, simplemente quería comentar eso, que se nos va Deft, F, mucho ánimo y a ver cuándo vuelve. Pero ahora sí, vamos a hablar con un tema que a mí me gusta mucho y me interesa, ¿vale? Que es básicamente el comunicado de Machuki. Mirad, os lo pongo en pantalla mientras lo leo, que así quizás es un poquito más útil para todos. Muevo la cam para que no tape nada. Nah, no muevo la cam, tío. Pues tapo y esa parte os la leo yo, tranquilos. Que si no, no aparezco yo y soy más importante yo que Machuki. No, pero bueno, para algo está mi cara, ¿no? Mensaje a los fans. Vale, esto lo pone Machuki, contexto, en el Discord de Heretics con respecto a cómo está el equipo de la LEC, haciendo un poco de actualización, aparte de, pues comentando un poquito todo lo que están haciendo. Y básicamente comenta esto. Es más corto que el de Team Liquid, así que lo voy a leer más despacio porque lo podemos leer con tiempo. Hola chicos, me paso por aquí para daros una actualización del equipo, así como algo de insight del qué y por qué de algunas decisiones que estamos tomando. Antes de nada, creo que es importante que entendáis el contexto. No todos los proyectos de la LEC son iguales, pero sí que prácticamente igual es su calendario. Tenemos un roster con 3 rookies en el equipo y partíamos con una base más baja que la mayoría de equipos. Es por eso que ya en su día tomé decisiones como la de traer a Camilo y a Carlsen un mes antes de la bootcamp a Madrid. Ah, un mes antes de la bootcamp a Madrid, pues lo mismo, era el mismo significado, hubiese corregido o no hubiese corregido la frase. Otro ejemplo es que somos el equipo que menos break ha tenido desde Winter a Spring, 8 días, por su decisión, que conste. Este tipo de decisiones las tomé con el objetivo de poder alcanzar el nivel medio de la liga en el menor tiempo posible y poder llegar a ser más competitivos en verano. Y yo creo que de momento lo ha cumplido. Pero obviamente esto también ha tenido sus consecuencias. Ya comenté algo al respecto tras la derrota contra Fnatic y la realidad es que hemos llegado... Vale, aquí lo he escrito mal él. Es que hemos llegado a esta etapa final del split sin energía. Empezando por un servidor. Ya incluso en la semana en la que jugábamos contra SK era consciente de que no estábamos progresando a pesar de tener un buen momentum. En estos momentos todo se vuelve más difícil. La claridad de los aspectos de trabajar, la calidad de las horas de la oficina, partidos ajenos que no nos ayudaban, la irascibilidad al tratar cualquier topic, etc. Y en estos momentos no podemos parar porque estamos en medio de la competición. Algún equipo con la clasificación asegurada y no teniendo que jugar esta semana decidieron mandar a sus jugadores a casa, pero nosotros desafortunadamente no estábamos en esa situación. Sí, efectivamente, Heretics tenía que jugar el último día, tenía desempates y además no tenía la clasificación asegurada, así que sí, tenían que seguir, no podían parar. No podían hacer, por ejemplo, como Fnatic, que paró porque ya no jugaba, o como otros que estaban clasificados, que se relajaron un poco. Aun con todo eso, hemos conseguido clasificarnos en el top 6 en posiblemente uno de los playoffs más ajustados de la historia de la competición, al menos que yo recuerde. Me gustaría decir que ha sido gracias a nuestro nivel, pero la realidad es que nos han carrileado el orgullo y sobre todo los lazos que hemos creado entre nosotros durante este tiempo. Dicho esto, he tomado la decisión de dar un break y no de 2 días. Necesitamos parar y tomar perspectiva de dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo hacerlo. Y para eso ahora mismo necesitamos un descanso. Sé que puede ser una decisión controvertida y es que si estamos en playoffs, pero creed... ¿Cómo puedo leer tan mal, tío? ¿Cómo me puedo trabar tanto? ¡Qué locura! Sé que puede ser una decisión controvertida, y es que sí, estamos en playoffs. También aquí falta una coma para empezar, ¿eh? Y es que sí, porque es un sí afirmativo con tilde. Y es que sí, coma, estamos en playoffs, coma. Pero creedme si os digo que matarnos estas 3 semanas puede suponer un perjuicio más que una mejora en el equipo. No solo que yo lea mal, es que Machuki no puntúa bien. Y, como siempre he dicho, no tengo la razón absoluta. Es posible que sea una mala decisión o que haya una forma mejor de hacer las cosas. Y en caso de ser así, estoy seguro de que aprenderé de ello, así como intento aprender cada día a hacer mejor mi trabajo. Pedazo chapa, tío, Machuki. La idea es poder llegar a las mejores condiciones en verano y a día de hoy, como desde octubre, cada decisión que tomo es con ese objetivo, con esto no nos puedo asegurar que vaya a ser así o que vayamos a mejorar los resultados. Dios, qué mal puntuado, o que os vaya a mostrar a continuación, pero al final esto es la competición. No es una ciencia exacta, pero verdaderamente creo que es lo mejor. Por último, quería dejar claro que dentro del tiempo que tengamos para preparar los playoffs vamos a trabajar lo máximo posible para nuestro partido y nadie nos puede quitar el derecho a soñar hasta donde llegaremos en esta run. Gracias, WAB. Y aquí comenta algo más. Además de esto, en solo queue somos el segundo equipo del mundo con más número de partidas, 3.272, solo por detrás de Misa, si no me equivoco. ¿Qué coño de equipo es Misa? Misa LOL.
Misa Esports es un equipo de Turquía, el cual tienen a Mihile, Zaifun, Calme, Neon, Batu y Kaori como support. O sea, como sustituto. Es un equipo que juega en la TCL 2025 y que han ganado la TCL temporada regular con un 11-3. Genial. No me dices nada, Machuki, vale. Que juegas más que juegas solo menos que unos turcos. Y hemos estado top 5 en Randelec durante prácticamente toda la totalidad del split de primavera con un pick de 6.550 LPs, aprox. Nota, los stats pueden variar algo de la realidad. Al final son muchas partidas y es posible que haya habido algún error en la recolección de data. Así como en solo Q no estoy teniendo en cuenta las cuentas Hayden de otros equipos, así como de las nuestras propias que tampoco están recogidas dentro de dpm.lol. Nota final. ¡Qué chapón! Pido expresamente que se le prohíba a Xtitán de comentar cualquier opinión referente a la sección de LOL. Es un mufas de cojones. Basado. Saludos desde Madrid con piedras en la polla. Saludos a ti también, Tony. Espero que se te deshaga rápido esa arenisca que te ha entrado por la nariz y ha acabado en tus riñones. Pero mucho ánimo. No, no, me acaba de seguir Juan Magán. ¿Cómo que Juan Magán? ¡Qué puta locura! Bro, me encantan tus temas, tío. Me encantan la de ya no sonríe más, se arregla sola. Muchas gracias por el follow, mi tío. Mi tío, ¿sabes? No mi bro, mi tío, ¿eh? Mi tío, chaval, qué locura. Vale, hablando de lo que dice Machuki. Me parece algo lógico y normal. El objetivo de Team Heretics en esta League of Legends EMEA Championship de 2025 era no dar pena en primavera, más o menos lo cumplieron. Pelear por playoffs o sea, no dar pena, perdón, no dar pena en winter, más o menos lo cumplieron. No dar pena y pelear por playoffs en primavera, lo cumplieron con creces, han llegado a playoffs. Y en verano, estar peleando por el mundial, y si hay 4 plazas, estar en el mundial. O sea, la trayectoria de Heretics es bottom 4, mid tabla, y con una evolución lógica, pelear por el mundial al final, que al fin y al cabo es lo que tiene la organización, y sobre todo es lo que los players que tiene el equipo te puede dar a entender. No puedes empezar a carburar pronto porque es un equipo muy joven, pero es un equipo que a final de año te tiene que dar una mínima esperanza de ir al mundial. Sí, hombre, Manu Ríos, barra baja, barra baja, barra baja, barra baja. Muchas gracias por el follow, mi bro, mi cariño, mi amor. Bienvenido al stream. Entonces eso, yo creo que los señores de Team Heretics están haciendo lo correcto. Es un drama justo tener que trabajar ahora, pero es lo que tienes que hacer. Tú no quieres sobrequemarte ahora en primavera para romper el equipo para verano. Has cumplido los objetivos de primavera, ves que esos objetivos te ha costado cumplirlos mucho y que estás mal, y quieres parar para asegurar tu objetivo final, que es verano. Es casi imposible que vayas a ganar la LEC en primavera. Entonces, parar ahora para poder cumplir tu objetivo de luchar por mundiales en verano, que al fin y al cabo el objetivo de cualquier equipo que no sea Fnatic, G2, Koi y Carmine es ir a mundiales. El de estos 4 es ganar la LEC, pero el otro es quedar top 3 o top 4 dependiendo de cómo salga el MSI. Entonces me parece completamente lógico que el equipo de Team Heretics quiera parar. ¿Qué me comentáis por aquí? ¿Qué me decís? Es que mucha gente piensa que lo que hizo Koi de su primer split es lo normal. No sé si tanta gente lo piensa, o sea, de hecho, Koi hizo su primer split y luego descenso. Porque, vale, ahora sabemos que había muchas cosas más raras, pero igualmente no es fácil. O sea, tú no puedes. ¿Ha habido casos de algún rookie que llegando de rookie hayas tompeado la liga? Sí, no es lo normal, como tú dices. Y luego que a mí me parece que este Heretics está haciendo literalmente todo. Virreal, gente, vamos a sacar Virreal aquí en directo todos juntitos, ¿vale? Dios mío, el podcast con menos ritmo narrativo de la historia, ¿eh? Me encanta fumar. Sí, hombre, otro bot, tío. Todos los días, otro bot me sale en el chat. Listo, un momento, tengo que poner aquí un bot que haga salir. Vetar. Va, listo. El Virreal está subido, efectivamente. Virreal juntitos con el chat. Y eso, a mí me parece que Team Heretics ahora mismo en LEC está haciendo todo perfecto y como debe hacerlo. Empiezas con, o sea, quizás para mí, yo tenía la lectura de que el equipo no era estructurado de la forma posible, porque empiezas con un Carlsen que también es rookie, con Camilo que es rookie de segunda, francesa si no me equivoco, que ni siquiera estuvo en primera, y con Stent que también es rookie, y luego el rol que se presuponía que tenía Flacket en el momento que creas el equipo tampoco es el que tú quieres como un AD Carry y le das que todos los balones a Sheo para que pueda, o sea, con un AD Carry no un jugador, el rol que tenía Flacket
no es el mejor rol para que jueguen rookies, porque Flacket no es el jugador más carry. Luego ha cambiado y ha sido un carry y ha jugado muy bien y ha tomado las riendas del proyecto, sí. Pero tú en el momento que montas Team Heretics, es una locura el proyecto que está montando Team Heretics. Pues son 3 rookies, un AD carry que no es una locura para carrilear a los rookies, y Cheo, que tampoco era el ultra vocal, que bueno, Cheo era un poco el perrito de NVDS de Adam y de Noob, ¿sabes? ¿En los streams también vas a echarte partidas o solo full noticias y eso del competitivo? Eh, Hoy, que es podcast, como pone en el título, hoy es todo full noticias. Pero mi idea es intentar siempre hacer 2 streams a la semana. El podcast siempre será podcast y el otro es mucho más variado. Incluso, por ejemplo, el otro día, el martes, hicimos un stream donde hablamos también de anime, hablamos también de música y algún día podemos jugar también en stream, sí, obviamente. Pero hoy no, porque hoy es podcast. Entonces eso, era un equipo que no estaba muy bien cohesionado para mí al principio. Luego ha evolucionado porque Flacket ha dado un paso al frente, Sheo ha dado un paso al frente y ellos dos han podido reestructurar el equipo. Carlsen ha para mí tenido un debut espectacular para lo que le pides al jugador. No es el ultra debut de otros jugadores, pero es un debut muy bueno. Stent también ha tenido algunos destellos, aunque es un poquito peor el debut. Y Camilo ha sido muy irregular hasta que ha conseguido encontrar un poquito ahora la regularidad dentro del equipo. Por lo cual, a mí Heretics me parece que está trabajando en la forma correcta. Ha conseguido unir unas piezas que, a priori, cuando tú ves los fichajes, no eran las más fáciles de unir. Y con eso estás consiguiendo un proyecto que ahora mismo es esperanzador para los fans de Heretics. Si ahora Heretics pierde en primera ronda de playoffs, no hay drama. Ahora están descansando, han hecho lo que podían hacer, seguramente se enfrenten a Koi en primera ronda de playoffs. No deberías poder ganar a Koi aún, pero está trabajando en la dirección correcta y de la forma correcta, creo yo, por lo menos por lo que se ve de Heretics, para que a finales de año estés metiéndole miedo al top 4 para entrar tú en mundiales. No creo que Heretics vaya a ir a mundiales, pero vaya, un susto a G2 como está ahora le puedes meter. Y tampoco creo que haya mucho más que comentar de nuestro señor, nuestro querido Machuki. Comenta algo lógico, lo explica muy bien y ya está. ¿Sabéis lo que sí que hay que comentar? ¿Sabéis lo que sí que hay que comentar? Algo que a mí me hace excesivamente feliz. Fuentes, Natus Vincre, a.k.a. Navi, está listo para reemplazar a Rogue en el inicio del Summer Split de la League of Legends EMEA Championship. Por fin, se nos va Rogue de la LEC. ¡Vamos! Dicho esto, el señor Eros, en un vídeo junto a Chema, junto a José María, junto a Cire Diablo, junto a Cire GG, dijo que en los próximos años se irán equipos de Europa que no nos esperamos. Por lo cual no habla de SK, que es el siguiente que queremos que se vaya. Yéndose Rogue, si se va SK, se nos queda una LEC muy bonita. A mí me gustaría que se vaya SK, que se vaya Vitality, que se vaya BDS, que entre, yo que sé, TSM, que Cloud9 se mueva de región, que tengamos a T1 2, lo que sea, ¿sabes? Obviamente es fumarse un porro. Pero si se va SK y entra un equipo guay, ya tenemos una región muy bonita. Pero de momento se nos va Rogue y esperemos que Heretics haga algo bien. Ship Esports ahora mismo no tiene información concreta sobre el futuro de los jugadores de Rogue. Ya os lo digo yo. Todos los que puedan echarlos echarán y los que no puedan echarlos se quedarán. Dicho esto, un segundo. Voy a traducir a esto. Traduce. Le voy a decir al ChatGPT que ChatGPT traduce. O sea, no traduce. O sea, traduce bien y punto. Tampoco es una locura. No soy el mejor traductor del mundo, pero para estas noticias vale. Os leo. La LEC está a punto de experimentar una transformación importante. Según fuentes de Ship Esports, Natus Vincere, más conocido como Navi, ha confirmado la adquisición de la plaza de Rogue en la LEC, tal como había adelantado Ship Esports. Se espera que la organización ucraniana reemplace al campeón del Summer Split de 2022 a partir del split de verano. Según las fuentes, el anuncio oficial se producirá tras la finalización del split actual. Ship Esports no dispone actualmente de información concreta sobre el futuro de los jugadores del cuerpo técnico de Rogue. Vale, aquí hay que hacer una puntualización. Y es que Navi no era la primera opción. Pero hay problemas a la hora de comprar plazas porque a pesar de que es un partnership y el equipo que paga tiene la potestad sobre la plaza y la plaza le pertenece, Bozis, ¿has pensado en ser político? A ver, sí lo he pensado. Pero ahora mismo, ¿a qué te refieres? ¿Qué he hecho yo para que pienses que soy buen político? ¿Qué me has visto ahora mismo en estas interacciones que he hecho? Lo que hay que hablar importante de esto es que Navi no era la primera opción de Rogue. Porque las plazas, como funcionan en la LEC, hay que darle contexto antes de seguir, es de la siguiente forma. Es una cesión de participación en la liga, ¿vale?
Tú cuando compras la plaza no te pertenece. La plaza le pertenece a Riot Games, pero Riot Games te la da para que la explotes como quieras y puedes venderla, pero Riot Games siempre tiene la última palabra de a quién la vendes, cuándo la vendes, cómo la vendes y dónde la vendes. Esto implica que Riot Games se mete en las transacciones de los equipos y pueden vetar la entrada de equipos a la LEC. ¿Para qué? Pues para mantener un ecosistema digno, puro e interesante. Tú imagínate que viene cualquier random, le paga 70 millones a Rogue y entra y no hace nada en la LEC. Pues no, tiene que tener un proyecto y una cosa que le guste a Riot para que no sea una locura. ¿Qué más comentas por aquí? Mis tienes favorito está en directo mientras me tatúo. Oli. Hola, Ushia. Mucho ánimo. Intentaré no gritar mucho para que no te... Para que no se te muevan los tatuajes. Qué locura que te autotatúes, ¿eh? Yo, para empezar, no tengo ni tatuajes. Ya hablaré... Es que yo creo que nunca me voy a tatuar en mi vida. Es que no hay nada en la vida que me guste tanto como para tatuarme. Dicho esto, si veo a Fnatic ganar un mundial de League of Legends con mis propios ojos, ahí me lo pongo. Entonces eso, pues como lo que he comentado de las plazas pertenecen a Riot, aunque Riot cede todo a los clubes, el que tiene la última palabra siempre es Riot. ¿Y por qué menciono esto? Porque este movimiento marca el final de una larga saga que comenzó en noviembre de 2023 cuando Team Falcons intentó por primera vez adquirir la plaza de Rogue, pero fue rechazado por Riot Games. Casi un año después, en octubre de 2024, Nigma también intentó, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Tanto Falcons como Nigma daban más dinero que Navi a Rogue. Problema, Team Falcons, si no me equivoco, literalmente tiene un inversor que es el príncipe de Arabia Saudí o algo así, tomadlo con pinzas, es algo como eso, y Nigma también tiene intereses, inversores o relación con gobiernos. Da igual el gobierno. En este caso creo que también es un gobierno de algún sitio del Medio Oriente, pero da igual el gobierno. Riot Games veta cualquier equipo que tenga relación con política. Lo cual me parece raro, porque COI está en la LEC y todo el mundo sabe que COI está financiado por el PSOE. Pero bueno, supongo que eso se lo toma cuando son gobiernos serios, no como, no como el nuestro. Ahora en serio, cualquier equipo que tenga inversor de gobiernos o de estados o de cualquier tipo de cosa política, nunca va a entrar en la LEC. Por eso tanto Falcons como Enigma están fuera. De hecho, Falcons, en su momento, se habló de que si conseguían romper relaciones con el inversor conflictivo, podrían entrar. Porque estuvieron bastante avanzados en negociaciones. Enigma, no tanto, pero Enigma también. Si conseguían separarse un poco de la política, también podían entrar. No lo consiguieron, llegó Navi, pagó y tal. ¿Algo más que decir de este tema de los inversores? Creo que no. Pero bueno, podríamos hablar de que COI y también Heretics tienen de patrocinador a Movistar. Y Movistar es de Telefónica. Y el gobierno español tiene una gran parte de participación de acciones en Telefónica. Por lo cual, el gobierno español está subvencionando a COI y Heretics. Para pensar, señores. Dicho esto, Rogue, que en su día fue considerado uno de los mejores equipos del circuito de League of Legends en EMEA, está ahora a punto de abordar la liga de forma silenciosa y discreta. De abandonar, no de abordar, no de abandonar, sí. La organización, que había estado buscando activamente vender su plaza desde finales de 2023, armó su roster de 2025 en el último momento ante la falta de comprador. Sobre el papel, la plantilla parecía prometedora. El cabrón de Alejandro Gómez Anonimotum acaba de decir que sobre el papel el roster de Rogue parecía prometedor. O sea, Anonimotum ha puesto en una noticia: el roster de Rogue para 2025 parecía prometedor. No voy a leer más este párrafo. Seguimos con el siguiente párrafo, ¿vale? Uno de los mejores equipos de Counter-Strike. Natus Vincere será la primera incorporación nueva a la LEC desde que Carmine Corp se unió a principios de 2024. Sí, o sea, tenemos... se forma la LEC en 2019. De hecho, hacemos un repaso rápido de la LEC. Desde 2019 hasta ahora. Mirad, se forma la LEC en 2019. Antes de eso era el LCS. Una LEC que se forma con G2, El Origen, comprado por Astralis, Fnatic, Splice, Team Vitality, SK, Schalke 04, Misfits, Excel y Rogue. Recordemos que Excel entra de rebote porque el equipo que había sido seleccionado para entrar en la League of Legends EMEA Champions en 2019 era Movistar Riders. Pero Riot le dijo: vale, puedes entrar, pero tienes que quitarte el naming y tienes que ser simplemente Riders. Y Movistar dijo: si eso pasa, yo no pago. Y Riders dijo: pues si Movistar no paga, yo no puedo entrar. Y no entraron por eso. También querían tener una forma de poder usar el MEC con el equipo de LEC, lo cual era complicado porque jugaban en Berlín.
Por eso no entró Raiders y entró el Excel que se ha acabado fusionando con Giants. Lo cual nos beneficia a todos, porque Raiders ha subido con Koi y Excel ha acabado siendo Giants. Por lo cual, al final salió bien. En 2020 hay un cambio en la liga, simplemente. Bueno, de hecho hay dos. Hay dos cambios. ¿Qué cambios hay? No solo hay uno, ¿no? En 2020 hay un cambio, y es que Mad Lions se fusiona con. Bueno, en verdad no. ¿Cómo se llama el equipo? Overactive Media compra Mad Lions y usa la marca de Mad Lions para rebrandear a Splice. Splice sigue siendo el mismo, pero entra Mad Lions. Sin más, simplemente pasa eso. Le compran el equipo a Willy Rex. Literalmente estaban en bancarrota. Mad Lions Madrid y o sea, Mad Lions, el equipo de España, iba a desaparecer. Lo compra Overactive Media y lo incorpora y cambian el nombre de Splice a Mad Lions. En 2021, la marca de Origen pierde fuerza y Astralis decide competir en la LEC como Astralis. El equipo es el mismo, Origen y Astralis es la misma organización ya desde 2019, pero se cambia el nombre a Astralis. En 2022 tenemos otro cambio. En este caso, el equipo de Schalke 04 decide abandonar, habiendo, si no me equivoco, descendido de la Bundesliga y demás. Dicen, se acabó mi vida, vamos a vender. De hecho, años antes habían vendido a Bedag y demás para ganar dinero. Es verdad que es una división distinta, pero bueno, como que todo en general, todo el mundo, Schalke 04, decidió centrarse en el fútbol y dejaron de hacer cosas, entonces Schalke 04 se fue. Y entra ahí Team BDS, el equipo que tenemos ahora. En 2023 es cuando ocurren quizás más cambios. En este caso, el cambio principal es Team Heretics consigue comprar el 90% de la plaza de Misfits Gaming y el otro 10% lo va comprando a lo largo del tiempo. No sé si ha terminado de pagarlo, pero en su momento no lo habían comprado entera. Y por otra parte, Koi, el equipo de Baillanos, se fusiona con Rogue para ser Koi en la LEC, manteniéndose el resto de equipos, pero teniendo esas dos nuevas incorporaciones: Team Heretics como nuevo equipo y Koi como nueva fusión. Luego nos vamos a 2024, el año pasado, donde tenemos los últimos cambios, los cuales son: Koi se desfusiona de Rogue y se fusiona a Mad Lions para tener Mad Lions Koi. A la vez que Giants se fusiona con Excel para hacer Giantex. Y llegamos a 2025, donde no ha habido cambios con respecto al año pasado. Pero, pero a finales de 2025 tendremos el cambio de Rogue, entrando el equipo de Navi. Pues eso es ahora mismo lo que ha pasado en Alec. Casi cada año ha cambiado algún equipo. De hecho es cambio, 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 no cambio, 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 no cambio, cambio. De momento está siendo así. Vale. Navi es la primera incorporación nueva a la LEC desde que Carmine Corp se unió en 2024. Ah, claro, no mencioné Carmine Corp. Sí, Carmine Corp entró en 2024, el año pasado, justo comprando la plaza de Astralis. Se me olvidó ese punto por mencionar. Aunque el nombre puede no resultar familiar para muchos seguidores de League of Legends, Navi sí que jugó en el LoL. Ha tenido equipos en la liga ucraniana, si no me equivoco. Fundado en 2009 con un enfoque en Counter-Strike, Navi ascendió rápidamente hasta convertirse en una potencia en la escena, manteniéndose en la élite desde entonces. El equipo sigue siendo una referencia en los rankings mundiales de Counter-Strike y en 2024 celebró dos importantes triunfos, incluyendo victorias en la eSport World Cup y en el Major de Copenhague. Su era dorada fue posiblemente en 2021, un año marcado por el dominio de Simple, uno de los mejores jugadores de CSGO de la historia, actualmente en FaZe Clan. En este periodo Navi ganó el Mayor de Estocolmo y completó el prestigioso Intel Grand Slam, consolidando su legado, que supongo que sea por ganar muchas Intel Steam Masters, ¿no? Algo así. Más allá de CS, Navi ha expandido su presencia en distintos títulos. Ahora cuentan actualmente con escuadras en Valorant, Mobile Legends Bang Bang, PUBG Mobile, Apex Legends, Teamfight Tactics y Dota 2. Y ahora League of Legends, total 7. Su división de Dota hizo historia en 2011 al ganar la primera edición de The International, el Mundial de Dota, poco después de entrar en la escena competitiva del juego. Qué locura, Chejar, besado santo. Navi también tiene un pasado en League of Legends, lo que yo mencionaba, habiendo competido en la ya desaparecida LCL. O sea, no compitieron en la ucraniana, compitieron en la rusa, la liga rusa. Su división de LoL se disolvió en 2017, pero eso podía cambiar pronto. Un posible regreso al ecosistema de League of Legends marcaría el retorno de Navi tras 8 años, esta vez en el nivel más alto de la región de MEA. Tengo que beber, tío, o me trabo porque se me seca la lengua. Muy bien. Pues eso es todo lo que sabemos de Navi. Vamos a especular. Un segundo, voy a ver el celular. Ok. Todo correcto. Vamos a especular. Roster de Navi. ¿Con, ¿Con cuánto se pueden quedar? Porque tienen contrato. Global. Global. Global contra Database LOL.
Estoy viendo la Global Contract Database. EMEA. Y aquí buscamos el equipo más interesante, que es el de Rogue. Muy bien, el equipo de Rogue. Me mola que entre Navi, la verdad. A mí también. A ver cómo lo hacen. Luego también hablaremos de los sponsors de Navi para ver el dinero que tiene y lo que podemos hacer. Porque también hay que tener en cuenta que Navi no puede meter todos los sponsors en LoL porque hay sponsors que no puede. Vale. Ahora, actualmente Rogue tiene los siguientes contratos. El de Sigenda, hasta noviembre de este año aún sigue Sigenda en Rogue. Larsen, hasta noviembre de 2027. Freddy uno de los dos, el coach, hasta noviembre de 2026. Y luego Adam, Execute, Malran y Patrick hasta noviembre de 2025, de este año. O sea, todos menos Larsen se van este año. Y Larsen se va en 2 años y Freddy el año que viene. Y luego Trick también se va en cuanto acabe el año, ¿vale? O sea, excepto Larsen y Freddy, todos se pueden ir al final de año. Eso implica que le quedan unos pocos meses de contrato y es mucho más barato echarlos. Por lo cual, entre nivel, dinero, etc, 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 yo creo que lo mejor que puede hacer Natus Vinkere con los contratos es Sigenda afuera porque ni siquiera está jugando. A Freddy, a Larsen te lo comes. A Adam te lo puedes comer para ahorrarte un poquito. Y echa todo el resto. Hecho a Execute, hecho a Malrank y hecho a Patrick. Este año no. Este año no vas a poder hacer el roster que quieres porque entras en verano. Este año no puedes trabajar como quieres porque es un split. Minimiza las pérdidas y ya echas a todo el resto del mundo, ¿vale? Te comes el contrato de Larsen, te comes el contrato de Adam, pagas el resto fuera y Freddy, tú verás, porque Freddy, a lo mejor Freddy te compensa, porque no sé cómo va exactamente la ley, pero te compensa que acabe el año y pagarle menos despido porque ya ha trabajado más meses. Si lo echas ahora es más caro que echarlo a final de año. Y eso es un split. Freddy es un fracaso de entrenador. Solo ha ganado una LEC y el resto no ha hecho nada. Dirás, bueno, ya ha ganado más que Fnatic en los últimos años. Sí. Pero a nivel medio de posición en la tabla, Freddy es muchísimo peor que cualquier entrenador que ha pasado por Fnatic. Y que muchos de sus equipos. Porque Rogue, excepto esos años buenos, no ha tenido nada más. ¿Y por qué? Porque Freddy es un pavo que no sabe de nada. Que el cabrón jugaba en Rocket y era malísimo como top laner. Dios mío, qué mal me cae Freddy. Dicho esto, lo más realista sería que se queden con Larsen, con Freddy, con Adam por nivel porque no es tan malo, e incluso puede que con Patrick. ¿A quién fichas? Ya veremos. Porque, por ejemplo, 1-1-3 ahora se va de B10. ¿Va 1-3 para Rogue? ¿O va Douglas? ¿O va Time? Hay cosas que hacer. Yo creo que habría sido más rentable empezar después de verano, ¿no? No, Gio. Que entre ahora Navi. Si no gasta mucho, está bien. ¿Por qué? Porque hay contratos que te vas a comer igual. El de Larsen se mantiene 2 años. El de Freddy se mantiene un año más. El resto, vale, te los librarías. Pero trabajas mucho más rápido. Si tú entras ahora, tienes la marca ahora y ya existes ahora, al acabar verano, tú empiezas a hacer la off-season ya en cuanto puedas. Sin embargo, si tú, o sea, tú no puedes comprar la plaza tercera semana de verano. Tú no puedes decir, vale, soy Navi ya. Tienes que esperar a que acabe verano. Riot va a estar liado con el Mundial y a lo mejor hasta 2 meses después o un mes después de acabar la competición de Europa no puedes anunciar que eres Navi. Y siendo un equipo que no va a mundiales y que no va a hacer nada útil y que no vas a poder fichar gente ultra top, no puedes esperar tanto tiempo para empezar a hablar con jugadores y empezar a buscar equipo. Entonces, si consigues mitigar que no pierdes mucho dinero entrando en verano, obviamente pierdes más dinero que entrando después, obviamente pierdes más dinero entrando ahora que más tarde, pero te aseguras tener una posición en el mercado donde te conocen, donde puedes hablar libremente con los jugadores porque ya estás en la liga y ya está confirmado que existes y puedes montar un roster de una forma más fácil y estratégica y puedes empezar a trabajar antes. A nivel económico es mejor entrar más tarde porque te libras de muchas cosas. A nivel operativo es mucho más cómodo entrar ahora, setear una base, darte a conocer, crear unos patrones, crear una estructura de trabajo y en verano, cuando ya después de este split perderlo todo, que seguramente no ganes nada y no juegues nada, ya has dejado todo creado para que después de verano empezar el mercado de fichajes siendo ya un club serio y no tener que estar a la vez que entras en la LEC organizando el club y fichando, ¿sabes? Ya has entrado, ya has organizado y te dedicas toda la off-season única y exclusivamente a fichar. Es esto que está haciendo Navi no es mentalidad de quiero entrar a la LEC, es mentalidad de quiero ganar la LEC, es mentalidad de quiero hacer bien las cosas, es mentalidad de soy un equipo que viene a hacer las cosas bien. Porque un equipo que viene a entrar y a intentar sacar dinero, entras a final de año, no te comes los contratos
y ahorras y pagas menos seguramente incluso y hacer otras cosas. Pero Navi no quiere eso, Navi no quiere venir y jugar, Navi quiere venir y ganar. Y para venir y ganar tienes que venir antes, tienes que comerte harta mierda, tienes que jugar un split que no quieres, pero te aseguras que va a estar en una posición mucho más ventajosa en el mercado de fichajes de este final de año. O al menos así interpreto yo que es lo que quiere hacer Navi. ¿Por qué? No he dicho nada, obviamente. Resumen rápido del tema roster de Navi para mí. Para mí el roster de Navi debe ser Adam, algún jungla, Larsen, quizás Patrick, algún support. Te comes a Freddy este split y lo echas a final de año. Y Trick, pues haz lo que quieras con Trick, me da igual. ¿Quieres meterlo? Mételo. ¿Quieres no meterlo? No lo metas. Vale. ¿Y a quién fichas entonces? Junglas, pues mira, te puedes fichar a 1-1-3, a Douglas, a Time, a un par de ellos más aquí por ahí. Tampoco es un drama, tío. Sube a un rookie y le jodes la carrera. Yo que sé, no eres el primero que se la jode. A lo mejor hasta se las reglas, no lo sé. Como supports no hay muchos buenos, tío. Te fichas a un coreanito random, como por ejemplo, reroll de Malran a support. No es otra mala, ¿eh? Te quedas con el roster de la última partida que jugó Rogue en la LEC. No es la peor, no es el peor, no es el peor roster que tendrías. Pero es eso. Navi en verano es echar a todos los que pueda, que no le causen mucha mella en el presupuesto y fichar lo más barato que le dé la mejor posición para luego hacer una buena off-season. Con esto acabamos el tema de roster de Navi y vamos a hablar de los partners de los sponsors de Navi, Natus Vincere, ¿vale? Navi tiene como main partner un partner que no puede estar en la LEC. La página de online betting, lo que viene siendo apuestas, gg.bet. Eso le da dinero a la organización como tal y esa organización puede reinyectarlo como quiera en Europa, en la LEC, pero este partner no va a dar dinero directamente al LOL en cuanto a, ¡ay, entras en LOL! Sí, pues voy a ponerme tu camiseta. No pueden, porque están prohibidos por Riot. Pero igualmente es una página muy fuerte que les da dinero de otra forma. Partner como Logitech, ¿vale? Whitemaker, que es. Whitemaker es una página de tradeo de skins de CSGO. Tampoco le interesa para el LOL, pero también da mucho dinero. Otros partner, Avios, que es un coso de base de datos. Citadel Venture, que es inversiones en real estate. Bo3.gg, que es como una Wikipedia de shooters. Happy Pau, que es una fundación de animales. Backforce, que es también ¿cómo se llama esto? De equipamiento para gaming. Saucony, que son calzado. Y CSGO Skins, que es también pues para vender cosas de skins. Entonces, Navi tampoco es que tenga una super ultra mega locura de cosas raras. Hay equipos de CS y así que tienen 20.000 sponsors de apuestas, de criptomonedas, lo que sea. Navi solo tiene el GGBet y luego tiene, y tiene el White Makers también, White Market, que también es un poquito, sí, medio raro, pero de normal no es una locura lo que tienen. O sea que no debería haber problema con Navi en cuanto a dinero, porque el dinero que le entra por otros lados lo meten para aquí. ¿Tendrán que conseguir algún sponsor mejor para Alex? Sí, pero bueno, es un equipo que ya de por sí va a tener buen dinero solo por todo lo que cobran de otro lado. Vaya chapón con Navi, ¿eh? Siguiente. Tema. Es que aún nos quedan 3 temas y luego la previa de la LEC, ¿eh? Siguiente tema. Uy, espera, un momento. Mi gente, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como no tiene. Es que un momento. Ok, ya está. Que tenía aquí una notificación. Ya la he visto. Y ahora ya vamos con ese tema, que es un tema que a mí me mola mucho, que es el siguiente jugador del Hall of Legends. Jugador que creo que todo el mundo lo sabía, todo el mundo se lo esperaba, todo el mundo lo ve venir. Uzi. Y luego hablaremos de cosas de Uzi, ¿vale? Antes de justificarlo, ¿no? Lo que sea, pero primero vamos a verlo. La gente que lo ve en YouTube, esto no se está escuchando. Da igual, es simplemente sonido. Ves el vídeo y ya está. Pero no puedo ponerlo con sonido en YouTube por si tiene copyright. Es una locura porque Uzi nunca ha ganado nada top show, pero porque existía Faker, si no Uzi sería Dios, literalmente.
Bueno, de hecho, ahora también, o sea, la única persona que llega a dos finales y las pierde. Hasta 2022, que perdió también Faker la segunda final. Perdió una en 2017 y otra en 2022, pero sí, en ese momento siquiera. Es que qué duro tiene que ser. O sea, qué guapo y qué duro el Racing Corona Uzi, ¿sabes? Qué locura. Cómo mola la idea del fucking Hall of Legends, ¿eh? Estaba muy guay con Faker, pero esta historia es que Uzi, aunque lo conozcas, hay cosas que la gente no sabe, mola mucho más. No digo que Faker no mole, digo que esto tiene más interés porque hay más cosas que no sabes. Qué locura. El Racing Corona. Y esto también es un anuncio de que van a hacer una cosa sobre él. ¿XP al Hall of Legends, sí o no? Yo creo que eventualmente XP llegará al Hall of Legends. ¿Por qué quitas vídeos míos? Ojalá fuera Suzy, Tony. Sí, la cosa. Yo sé que XP va a estar en el Hall of Legends 100%. La cosa es, ¿va a estar antes o después de Caps? XP tiene un mundial, Caps tiene un MSI que más o menos pueden ser equiparables en cuanto a dificultad, porque el mundial de Fnatic es un mundial, pero no es para nada tan comparable, pero no está para nada tan difícil como fueron otros. Y Caps es. Para mí, Caps es el jugador más grande de la historia de Europa. Pero no ha ganado un mundial y XP que sí. Entonces, yo creo que ambos van a estar en el Hall of Legends. La cosa es quién entra antes. Si Caps juega 3-4 años más, el que entra antes es XP, porque XP seguramente salga en 2026, 2027, 2028. ¿Vale? Entonces, si Caps sigue jugando, que seguramente sigue, XP será el primer europeo en Hall of Legends. Si Caps, por lo que sea, en 2 meses se retira, o sea, fíjate, en 2 años Caps se retira. Pues justo en el año que Caps se retire, le hacen el Hall of Legends. Hola, Turemain. Sí, antes de XP que es más reconocido a nivel internacional. Sí, o sea, y está retirado, que es muy importante que esté retirado. El único que creo yo que va a entrar sin estar retirado es Faker, porque es literalmente Dios. Entonces, claro, si Caps se retira pronto, se lo harán a Caps para hacérselo justo en el año de retiro. Si Caps no se retira pronto, el primer europeo en entrar en el Hall of Legends será XP. Ambos se lo merecen al mismo nivel. La cosa es la estrategia de Riot para hacerlo. Creo que he dicho algo lógico, ¿no? Y si no he dicho algo lógico, me asuda. Vale, entonces eso, tenemos aquí al señor Uzi que va a estar en el esto. Si no me equivoco, se ha confirmado que. Espera, de hecho voy a buscarlo aquí, que pone Uzi Hall of Legends. ¿Se ha confirmado ya las skins de Uzi? ¿Puede ser? Sí, mirad, se confirman cosas. Es filtración, no es confirmación oficial, puede que no sea verdad, pero lo que se confirma es. Kaisa tendrá la skin trascendental, que es la de 500 euros, como la de Ari, de Faker, que será rollo glamurosa, dorado y negro, como RNG. With a blonde high ponytail y tendrá una coleta rubia. Y tendrá mecánicas de cuando sube de nivel, van cambiando cosas de su aspecto. ¿Vale? Luego tendrá. Luego será la Vayne será como, por ejemplo, la skin de la LeBlanc de Faker. Que Faker tuvo Ari Bane. No, no. Faker que tuvo Ari, LeBlanc y tuvo otro más. Faker Hall of Legends skin. Tuvo dos de Ari, ¿no? Y la LeBlanc, ¿no? Puede ser. Sí, tuvo Ari Super Pro y LeBlanc. Y pues sin embargo, para UCI le hacen Kai'Sa Super Pro y Vayne. Me parece bien. Tampoco hace falta meter nada más. Por eso. 500 euros la skin de Kai'Sa y luego la de Vayne un poco menos, ¿no? Es lo que sea con. Lo que sea confirmado barra filtrado. Vamos a leer lo que dice el LoL Esports sobre UCI se une al Hall of Legends. Riot Games, pues lo voy a poner en pantalla si queréis leerlo conmigo. Riot Games se enorgullece anunciar que Yang Uziao será el segundo miembro del Hall of Legends, un honor que está reservado por jugadores más legendarios de la historia de los esports de League of Legends, famoso por su habilidad en la calle inferior, su dedicación al juego y su impacto en la escena internacional de los esports. El nombramiento de Uzi quiere rendir homenaje a una increíble carrera y en su contribución. Voy a leer más despacio porque quiero darle caña para darle ritmo y me estoy trabando. Y su contribución al deporte.
Uzi, reconocido como uno de los mejores jugadores de la calle inferior de la historia de League of Legends, ha electrificado a los fans con su precisión mecánica y su valentía. Ascendió a la LPL con Royal Club, posteriormente dominó con Royal Never Give Up y ayudó a redefinir los límites del juego profesional. La competitividad feroz de Uzi y su profunda conexión con los fans fueron factores fundamentales que popularizaron los esports en China. Sus impactantes resultados en las finales de campeonatos mundiales de 2013 y 14 y sus logros en 2018 cimentaron su legado como leyenda internacional. El legado de Uzi va más allá de títulos y logros. Cambió la forma en la que vemos la calle inferior y dejó una marca indeleble en los esports de League of Legends. Su pasión y su determinación han inspirado a millones de personas y una vez que vimos el resumen de los votos de todo el mundo, quedó claro que Uzi ha dejado huella en los esports. Es un honor para nosotros añadirlo al Hall of Legends. Como el segundo miembro de Hall of Legends, se une al grupo de jugadores de élite cuyo impacto en League of Legends se extiende más allá de la competición. Su trayectoria sigue inspirando tanto a profesionales como a todos los fans. En la grieta rendiremos homenaje a Uzi durante todo el evento de Hall of Legends a partir del 11 de junio, lo que incluye el regreso del pase de evento a los jugadores a recorrer su carrera y objetos cosméticos exclusivos inspirados en el Mad Dog, que es como le llaman. No dice nada más, ¿no? Cada año entrará uno nuevo en Hall of Legends y ya está. Ok, nada más dicen. Vale, de momento está claro, ¿no? Metes a Faker y metes a Uzi. Vamos a repasar un poco la carrera de Uzi rápidamente, para la gente que no lo conozca. Os leo. Uzi ha sido, entre comillas, un one-man club, aunque no lo ha sido, ¿vale? Uzi debuta en 2012 con Royal Club, que era la academia de Royal Never Give Up. Aunque no es exactamente así, porque bueno, vamos a explicarlo fácil rápido. Royal Club, Starhorn Royal Club y RNG, Royal Never Give Up, son el mismo equipo. Solo que depende del año, Royal Club era el equipo principal y Starhorn el secundario, luego al revés, luego cambió a RNG y de Starhorn fue la academia y demás, ¿vale? Independientemente, es la misma organización. Ha estado en mucho tiempo en la misma organización, con distintos nombres, en distintas zonas del equipo, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces Uzi se pasa del 2012 a 2014 en Royal Club, Storhall Royal Club y demás. Ahí consigue 2 ultraitos, ¿vale? Queda segundo en el Mundial de 2013 contra SK Telecom de Faker, el Faker que gana el primer Mundial 3-0. Pues Uzi se enfrenta a él junto a Tabe en la botle como support y no consiguen ganar nada. Al año siguiente hace una locura, que es volver a la final y se enfrenta al Samsung White, si no me equivoco, de... Joder, ¿cómo se llamaba el Samsung White este? De Ambition, no, Ambition es Samsung Galaxy. El Samsung White que gana tiene en medio a Paun, a Dandy, a Paun, a Dade. ¿Quién gana el mundial? Paun, lo gana Paun, lo gana Paun. Pierde 3-1 contra el Samsung White de Paun. Es decir, Uzi hace doble segundo del mundo. Locura, ¿eh? Después de eso, pasan los años un poquito más putada. Aún nunca, hasta ese momento, había ganado nada. Logra ganar una LPL en temporada regular, pero no los playoffs, pero sí quedar primero en alguna LPL. Juega algún otro MSI tal y cual y no levanta realmente ningún trofeo como tal, porque ganar temporada regular no es ningún trofeo. No levanta ningún trofeo hasta 2018 Spring Playoffs, donde consigue ganar los playoffs, clasificarse al MSI 2018 y levantar con Royal Never Give Up el MSI 2018, su único torneo internacional. Antes de eso pasa por OMG y por Kyogu Reapers no haciendo nada. Después de eso ya llega lo que hicimos en 2018. También después de eso consigue algo más y es ganar los Asian Games de 2018 con el equipo de China. Y ya su carrera se va apagando poco a poco, va a un par de mundiales más y no consigue nada más. Luego se retira, luego vuelve, juega un split con Bilibili, juega con Edward Gaming y ya ahora sí que está 100% retirado. Uzi es un pavo que a nivel de títulos no es la leche, pero bueno, ha llegado a 2 finales de mundial, ha ganado un MSI y luego ha influido a la forma de jugar League of Legends de locura. Yo creo que es, no sé si es el segundo mejor de la historia, pero si es el segundo, no, de hecho, ni de coña es el segundo mejor de la historia, pero sí es el segundo más influente de la historia y más influenciable, no, más influenciador, el segundo más influyente de la historia, eso.
y uno de los mejores de su posición, obviamente. Aparte de que ha redefinido cómo jugar League of Legends, se hizo a la vez mucho más popular cuando no lo era, y enseñó que un AD Carry no es solo farmear y pegar. Un AD Carry puede ser para adelante, un AD Carry puede ser pelear, un AD Carry puede ser tradear, un AD Carry puede ser mil veces más agresivo que simplemente lo que se hacía antes de la aparición de UCI en 2012-2013, que era farmeo tal y cual, y cuando lleguen las teamfights voy a pegar porque va a ser grande. No, no, no. Tú puedes ganar la línea. Tú puedes ser el que engaguea las peleas porque haces una play loca mecánica y nadie te puede outplayear porque estás quiteando de forma perfecta. Eso todo lo hace UCI, eso todo lo pone en la palestra UCI. UCI es el que enseña que se puede jugar agresivo siendo de carry en cualquier momento de la partida y no solo cuando vas bien. Entonces, nada, me parece genial que UCI entre en el Hall of Legends y creo que es el jugador que tiene que entrar como segundo. El problema es el tercero. Voy a decir a ChatGPT que me diga jugadores para el Hall of Legends. Momento, tener ese reconocimiento. Pepe al Hall of Fame. Pepinero al de España podría ir tranquilamente, ¿eh? Mira, aquí nos cuenta, me parece de momento lógico lo que dice el señor ChatGPT. De Corea, Mata, Deft, Bangi Wolf, Score, BDD o Chobi. Mata me parece lógico porque Mata o Mad Life, cuidado por lo del 3 Heavy. Mata o Mad Life por 3 y por muchas cosas, ¿vale? Deft también, porque además tiene muchísimo cariño a la comunidad y sobre todo el run que se hizo en 2022. Bangi Wolf, sí, pero no. Score ya lo veo un poco más complicado. Y luego BDD 8 es muy pronto, aún siguen jugando. En China, Clearlove, Deshai, Meiko, Yakilov. Yo de estos, Deshai puede ser, pero porque evoluciona a top lane sí, o Yakilov también, que ha sido muy tal, pero claro, es que no están a nivel de UCI. Luego en Europa tenemos los top 3 que sí o sí deberían estar: XPK, Reckless y Caps. Reckless también debería estar en el Hall of Legends. Reckless ha sido ultra icónico, ha ganado un montón de legs, ha jugado un montón de años, Reckless ha sido más querido que Caps, Reckless ha sido la cara de la leg, Reckless ha sido Dios, ha sido la figura de uno de los equipos más importantes de la historia de Europa. Reckless también se merece un Hall of Legends. Para mí, igualmente, el primero debe ser XPeke, luego Caps y ya en un futuro más lejano, Reckless. DNA, 100% Dobelif o Bjersen. Aquí me comenta también ChatGPT Impact. El problema de Impact es que es coreano, aunque sea una figura de DNA. Y para mí, Sneaky podría entrar. Y de APAC, que no me ha dicho ninguno de APAC. De APAC yo diría Maple, Westdoor, Toys, claro, mira, recordemos que APAC tiene un mundial con ¿cómo se llama el equipo este? Taipei Assassins, claro, Toys, Bebe, Maple, Karsa, Levi. Cualquiera de esos puede entrar, ¿eh? Toys, Bebe, Maple, Karsa y Levi por mí pueden entrar 100%, ¿eh? Y luego ya creo que ninguno más. Karsa además también juega un poco en China, también se debe conocer. Yo creo que Karsa sería un muy bueno de APAC para entrar. Dicho esto, joder, que nos queda media hora de streaming. Ya aún no he hablado de que 1-1-3 se va, aún no he hablado de que Vitality ha amenazado a Tommy Jerry. Y luego hay que hacer la previa de playoffs, ¿eh? Así que vamos a meter un poco de caña. Y además me está diciendo pis, tío. Es que me he bebido toda la botella de agua durante el streaming. Y la he filtrado, no como Tony, que filtra piedras. Qué locura. Vale, voy a traducir lo que dice nuestro equipo, nuestra gente de Ship Esports y leemos lo de 1-1-3. Vale, básicamente lo que pasa es que 1-1-3, el jungla de Team BDS ha decidido desde su punta, no ha sido el equipo quien se lo ha dicho, sino él, o bueno, no sabemos cómo ha sido, pero bueno. Lo que se ha comunicado es que él decide dar un paso atrás y no seguir jugando este split de verano. ¿Será verdad? Él luego ha tuiteado y parece que sí que es verdad, que es el que quiere irse. Bien. 1-1-3 no será jungla titular de Team BDS durante el split de verano de la LEC. Según fuentes de Shippies, pues el jugador turco ha llegado a un acuerdo verbal con el equipo para apartarse temporalmente de la competición. Tras su paso por Carmine Corp en la LFL, 1-1-3 debutó en la LEC en 2023 con Australia. A pesar de haber sido posiblemente el jugador más destacado de una plantilla que nunca logró despegar, fue una de las principales bajas tras la venta de la plaza de Astralis a su antiguo equipo, Carmine Corp. Posteriormente regresó a la Liga Francesa a Vicky Roch y más tarde volvió a unirse a Carmine en el split de verano en la LFL.
Su regreso a la LEC en 2025 parecía merecido. Al unirse a la organización suiza, el jungla se reencontró con su antiguo entrenador, Striker, con quien ganó el European Masters en primavera de 2022. Lo que nos faltó en 2024 fueron ventajas en el early game, explicó Striker antes de comenzar la temporada. En el juego temprano los jugadores no lograban potenciar la fortaleza de sus compañeros, y 1-1-3 es un jugador que no duda en jugar para sus líneas. Cuando ve algo que puede castigar, lo hacen. Nos faltaba una voz fuerte en el early y 1-3 es esa voz. Podemos hablar de la basura de equipo que se monta Team BDS. Fichas a Irrelevant y no sabes llevarlo, ¿vale? Porque Irrelevant lo dice Owner. A Irrelevant hay que cuidarlo, hay que estar encima suya. No lo sabes llevar, pierde el nivel. Tienes a Nuke, que aunque sea bueno, me parece que tiene un playstyle demasiado plano y que puede perjudicar a sus junglas. Como se ha visto que no se pega para nada con 1-1-3. Tienes a Ice, Frío, Hielo y Parus que no funciona. Si me dieran una moneda cada vez que un jungla se retira en la off-season de la LEC, este año tendría 2 monedas, que no son muchas, pero es raro que haya pasado 2 veces. Y además los dos se quieren ir ellos, no es que los quieran echar, ¿eh? Bueno, tendrías 3 monedas, porque a Isma le dijeron, ¿quieres irte? Y él dijo, sí. Pero si él dijera no, no se iba. En plan, en SK preguntaron, ¿quién se quiere ir? E Isma hizo, yo. Por lo cual tendrías 3 monedas. Closer, Isma y 1-1-3. Que no son muchas. Pero es raro que haya pasado 3 veces. Vale, pues eso. El equipo de BDS está montado fatal. Irrelevant, mal cuidado, pierde todo el nivel. Nuke, más plano que la Tierra, porque todos sabemos que la Tierra es plana. Ice, que aunque sea bueno, no está dando tampoco el mayor nivel y no es el AD Carry que más destaca. Y Parus, que no casa, que no está jugando, no está funcionando, está arrancando. Tienes luego a 1-3 que no pega con nadie, no pega con Irrelevant porque no puedes jugar por Irrelevant porque está jugando mal, y no pegas con Nuke porque Nuke no quiere jugar a la línea hasta el minuto 27 y el cabrón de 1-3 quiere jugar a partir del minuto 0,5. Entonces, si uno quiere jugar desde antes de que empiece el game y otro quiere jugar hasta que haya acabado el game, ahí hay algo que no cuadra. Y por eso, o sea, al igual que Heretics montó un equipo y yo creía que no tenía futuro, BDS tenía que adaptarse mucho más quizás que Heretics, porque 1-1-3 no pega para nada con Nuke. A mí nunca me pegó 1-1-3 con Nuke. A mí lo que me vende aquí Swiffer, que vendió a principio de temporada de necesitamos a alguien que consiga ventajas en early game para jugar nuestras líneas. Muy bien, tenías a Adam el año pasado y 1-1-3 para Adam podría jugar, pero Irrelevant, que está jugando como un puto maula, no puede. Y Nuke no juega a la línea, Nuke es un pecho frío, Nuke te saca ventajas con la puta Tristana, luego se va a Silent, tira 2 torres y cuando tiene que pelear no pelea, cuando tiene que pegar no pega, lo caza ya por encima es malo, porque es malo. A mí Nuke me toca los huevos porque el pavo tiene muchas cosas, tiene buena actitud y es buen jugador en algunas cosas, pero bro, tiene la forma de jugar más plana de la historia de la LEC. Que también, claro, prefiero que sea plano a no que sea tan redondo como Niski, que se hace bola, se tropieza, se cae y muere, ¿sabes? Que es la otra opción. Pero es que si es tan plano y tu jungla es tan agresivo que hay que sacar ventajas y tú no te adaptas ni un mínimo para que 1-3 pueda sacar algún tipo de ventaja, pues estás perdiendo al jungla y se va 1-3. Yo creo que 1-3 ha dicho, mira, yo con este equipo no puedo brillar porque el top no existe, la botlane no puede jugar para ella porque el support es malísimo y el AD Carry hace lo que puede y el medio no quiere que lo ganquee, el medio quiere jugar contra los minions, quiere farmear durante 80 minutos. Pues yo no tengo equipo, ¿cómo coño voy a jugar? Y 1-3 dice, estoy loco y antes de flamear y meterle un puñetazo a Nuke porque es la quinta vez que me pinguea que me vaya de su línea, no juego. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Un split de primera difícil. A pesar de la confianza de la organización en su jungla, BDS tuvo un comienzo de temporada irregular. El equipo terminó en la posición quinto-sexto en el split de invierno. Pero más significativamente finalizó en octavo lugar en el split de primavera, quedando fuera de los playoffs. Estadísticamente, 1-1-3 tuvo un win split prometedor. Fue el primer jungla en daño por minuto y experiencia promedio, por ejemplo, pero su rendimiento cayó en primavera. Conocido por su estilo de juego muy agresivo, 1-1-3 cerró la temporada regular con un promedio más alto de muertes por partida entre los junglas, 3,62. Y elabora mejor KDA en su rol, 2,93. Con la retirada temporal de 1-1-3, BDS tendría que encontrar un nuevo jungla. Afortunadamente para el equipo suizo disponen de un largo tiempo para probar opciones. Tras el final de este split de primavera de la LEC se celebrarán 2 torneos internacionales en el split de verano, el Mid-Season Invitational y la eSport World Cup, hasta que luego vuelvan en verano. Así que sí, tienen tiempo de sobra. De hecho, vamos a ver un poquito qué podríamos tener. ¿Qué podríamos tener? Vale. ¿Qué reemplazos podrían ser para. Un momento. ¿Qué reemplazos podríamos tener para el equipo de. de Team BDS como jungla? Vale. Primero, si Rogue echa Malran, una opción es Malran.
Luego el resto de equipos no parece que van a hacer cambios. En la Prime League, ¿hay algún jungla medianamente decente en la fucking Prime League? ¿Hay algún jungla medianamente decente en la Prime League? Ravel, no está tan mal. Ravel de Countdown Hungry Knives. O Danka, pero Danka ya está un poco mayor, ¿no? Quizás, o no, nunca ha dado el nivel. En España tenemos algo decente, mira. Si consigues hacer los papeles de Ferret, no lo está haciendo mal en Yaya Sprite, Ferret. Tiger quizás está un poco verde, pero te la puedes jugar. Douglas de los Heretics sería muy buena subir a Douglas de los Heretics a BDS. Y a lo mejor. No, no. Yo qué sé, Maxi. Maxi dio un buen pick hace años, pero yo no creo que vuelva al pick, así que tampoco te vas a jugar con Maxi, ¿no? En la LFL tenemos algún jungla interesante. Xerxe, de Galleons, claro. Xerxe, no estaría mal, Xerxe. Subes al Urox de Vitality, te imaginas. Slatan de BDS, que además es de la academia. Markun de Solari, que ya sabe lo que te puede dar. Y en la NLC, como no subas a Belja, pero es que Belja, yo creo que Belja no quiere subir, ¿eh? ¿Hay alguno más decente en la NLC? Yo creo que no. Gubi. Sí, hombre. No sabía yo esto. Ah, bueno, tienes a Yankos en Orir por si fechas a Yankos, ¿te imaginas? Gubi, el AD Carry que jugaba basura en el Vice, ¿os acordáis? Está jugando ahora en Venom Crest Esports como jungla. ¡Qué locura! Hizo error la jungla, Gubi. ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locura! Vale. Pues eso, es que tampoco tienes muchos cambios para hacer. Douglas, yo creo que sería Douglas. O sea, yo creo que sí o sí, 100% tienes que ir a por Douglas. Y 1-3 a lo mejor para Rogue. Y nos vamos ya con la siguiente filtración, bueno, oficial, no sé de dónde lo sacan, pero bueno, lo han puesto simplemente en un post de Instagram. La gente de CP Sports pone, oficial, Summer Split will be Mac and Pat last chance in Vitality according to Neo on his last Q&A stream. Vale, pues lo sacan de ahí. O sea, Neo, que es uno de los tíos de Vitality, hizo un stream de preguntas y respuestas y dijo que Mac y Pat tienen este último split como oportunidad para, si no me equivoco, hacer top 4 o serán despedidos. Por fin. Por fin. A ver si dejan de fichar amiguismos, coño, que han fichado al puto Niski. Que estos dos tontos han fichado al puto Niski. Y hay gente que los defiende. Que sí, que ganaste con el Joya, con un y con Karthi y con el puto Armut. Muy bien. ¿Y qué has hecho después? Fichar a Niski. Menos mal que Mac y Pat se hicieron amigos de Chayek, Nagnako y Linkas. Porque tú imagínate que en vez de hacer amigos de Chayek, Nagnako y Linkas, se hacen amigos de cualquier otro tres jugadores basura y suben a Alec a tres maulas, pero no, han subido a esta gente que es decente. Menos mal que son amigos de estos, ¿eh? Pero claro, luego es amigo de Niski. Yo no sé, tío. Niski tiene que tener coaccionada a toda la familia de Mac. ¡Qué locura, eh! Y ya, por fin, llegamos a la recta final del podcast, que aún nos va a durar un ratín, tranquilos, que son las predicciones para el Split Spring Playoffs. Ay, no hice predicciones en la semana 7. No, no sé por qué. Bueno, da igual. Yo ya no estoy con las predicciones, tampoco me rayo. Abrimos aquí la LEC 2025 y vamos a ver. Vale. Yo voy a predecir ya, os voy a decir aquí exactamente cómo van a acabar los playoffs. Los 32-30 que quieran invertir su dinero, no lo recomiendo. Esto no es una recomendación de inversión. Esto es una especulación que yo tengo de lo que creo que va a pasar. Si alguien quiere jugarse todo su sueldo, es su responsabilidad. Pero si ganas, acuérdate de que existo. ¿Vale? Vamos allá. Carmine Corp, Movistar Koi. 3-1 para el equipo de Carmine Corp de Caliste. De hecho, me atrevería a decir que la partida que gana Koi es la segunda. Fnatic G2. 3-0, 3-0, 3-0 para Fnatic. Muy bien, con estos resultados, G2 se metería a Giants y Movistar Koi se metería a Team Heretics. Giants le meterá un 3-1 histórico a G2, eliminándolos en primera ronda. Y Team Heretics dará 0 pelea a Koi, siendo Koi el que gane 3-0 a Heretics. Tendríamos así un Giants-Koi en el cual Koi ganará 3-1 a Giants y se pondrán en la siguiente ronda. Estamos aquí ya. Vale, nos quedamos aquí. Arriba se enfrentarán Carmine Corp y Fnatic, al cual Fnatic le meterá un 3-1. Cayendo Carmine Corp a Koi y enfrentándose aquí Carmine Corp y Koi. Aquí Carmine Corp y Koi se enfrentarán y, para mí, Koi ganará a Carmine Corp 3-2, último mapa, súper sufrido, reverse sweep, lo que haga falta. Pero aquí gana Koi 3-2.
Y en la final tendremos un 3-1 de Fnatic al equipo español, totalmente histórico. Fnatic va a perder 2 mapas en todo lo que viene siendo estos playoffs. Uno contra Carmine Corp en semis y uno contra Koi en la final. No van ni a hacernos sufrir. Va a ser tan gratis, tan fácil estos playoffs que no da risa. No da risa. No da risa. Espectacular en el LoL es peor que la ruleta. Flipas, Eso es todo de mentira, parcero. Estoy tan seguro de que va a ser todo así, que no me juego nada, no voy a apostar nada, pero vaya. Obviamente, a lo mejor el 3-1 3-0 no lo puedo sacar, ¿sabes? No es tan fácil. Pero de que estas van a ser las victorias de los equipos, que va a ser gana K-Corp, gana Fnatic, gana Giants, gana Koi, gana Fnatic, gana Koi, gana Fnatic. Sí, va a ser así. Exactamente así, no lo sé. Pero eso, todo igual, pero Koi le mete un trato a Fnatic. Ni de coña, ni de coña. Actualmente, en el universo de League of Legends en el que vivimos, no existe una sola posibilidad en la cual Movistar Koi pueda ganarle ni siquiera un segundo mapa a Fnatic. Es completamente imposible que Koi llegue a una serie y le meta 2 mapas a Fnatic. Es completamente imposible. No existe. Fnatic ahora mismo tiene un 99,9% de posibilidad de ganar la LEC. Y el otro 0,1% se reparte en el resto de equipos. Son el mejor equipo, el más fuerte, los más guapos, los más listos y los que más hambre tienen. Porque son pobres. Dicho esto, la final de la League of Legends EMEA Championship 2025 de primavera se jugará el 8 de junio a las 5 de la tarde. Día de mi cumpleaños. Y Fnatic me va a hacer el mejor regalo del mundo. Ganar una LEC. Bueno, el mejor regalo del mundo sería, yo que sé, una casa. Pero bueno, Fnatic no llega ni a semis. Tú sé que es el más guapo. Guapa tu Ushia. Fnatic, ¿cómo que no llega a semis? Bro, es que Fnatic va a ganar tan fácil la LEC. Va a ganar tan fácil la LEC, tío. Es que ya lo tengo asumido. Es que ya tengo el trofeo en casa para levantarlo. ¡Qué locura! Vamos a ganar la LEC el día de mi cumple y vamos a ser el único equipo de la historia del mundo que ha ganado Valorant. Y. O sea, ha ganado Valorant y LOL en el mismo split. Lo vamos a hacer. Y de hecho, si Fnatic gana los dos primeros bocincos, si gana a G2 y luego a Carmine y se planta en la final, en el momento que Fnatic se clasifica a la final, ya está clasificado tanto al MSI como a la eSports World Cup, lo cual significa ir al MSI, que es un internacional muy guay del LoL, e ir a eSports World Cup, que creo que por participar mínimo te llevas ya medio millón de euros, creo que es algo así. Y no sé cuánto dinero da el MSI, pero el MSI también da dinerito rico, ¿eh? O sea, heavy, heavy, heavy. Llegar a la final del split es que es más importante llegar a la final que ganarla. Porque llegas a la final y te clasificas a ganar una locura de dinero. Sin embargo, ganarla no te da tanta diferencia. Quedar primero o segundo no es una locura. Sin embargo, ganarla, o sea, sin embargo, ir a la eSports World Cup sí que es mucha diferencia para los equipos por el dinero. De hecho, el prize pool, ¿ves? Quedar segundo son 25.000 euros, quedar primero son 40.000 euros. No está mal, pero el prize pool de la EWC son 2 millones entre 12 equipos, ¿sabes? No se reparte de forma equitativa, pero van a ganar mucho más dinero ahí que los 40.000 euros de mierda, ¿sabes? Que vas a ganar en la LEC. Y el MSI, el prize pool es. No se sabe. No se sabe el prize pool del MSI, pero vaya. Suele ser como 1 millón para todos los equipos, o sea, mucho menos. Así que eso. Quedar segundo o primero, está muy bien ganar la LEC, pero lo que importa es llegar a la final. Dicho esto, Fnatic llegará tan fácil a la final de la LEC y la ganará tan sumamente sencilla que no tiene sentido. Y ahora, después de toda esta performance, vamos a hablar un poco de los enfrentamientos, ¿vale? Y de cómo creo que son los puntos fuertes y débiles de cada equipo y cómo puede ganar, ¿vale? Fnatic contra G2, para mí, es el enfrentamiento más one-sided, fuera ya de performance, esto lo digo totalmente en serio. G2 viene muy mal, G2 está en declive, Labrov y Skewmont no se entienden. Labrov habla griego, Skewmont habla francés, ninguno de los dos sabe inglés, no se entienden, no se comunican, no juegan bien, no son un equipo. Caps está en horas bajas, ya era hora también de que Caps baje un poco el nivel, el cabrón no para de ser el mejor de Europa. Pues mira, Caps ahora está un poquito mal. Hansama, que es muy malo, y aún así, actualmente es el mejor del equipo. Imagínate, mamá, cómo está el equipo para que Hansama sea el mejor. Y luego tienes a Broken Blade, que jugando meta está bien,
pero no es el extra suficiente para el equipo. Broken Blade ahora mismo tiene que jugar off meta, tiene que inventar, tiene que sacarse counterpicks, tiene que sacarse cosas, porque el equipo está tan mal en cuanto a macro, en cuanto a nivel y en cuanto a todo, que Broken Blade jugando normal no es suficientemente importante para el equipo y tiene que sobreinventar, tiene que overcocinar, tiene que dejar el pollo más seco que una mojama, porque si no, que la mojama, porque si no, no es suficientemente relevante para el equipo. Y es un problema en el Fearless Draft que te pueden banear. Y que se te quedan los campeones baneados. Entonces aquí hay un problema muy grande de identidad para G2. Tu top laner, que era el mejor de la liga, ahora no es ni top 3. Tu jungla no se entiende con tu support, parece que juegas con 2 menos, aún por encima el support es malo, el jungla es bueno, pero no se entiende y el support es malo. Tu medio ha bajado el nivel después de ser el mejor durante 6 años seguidos. Y tu AD Carry nunca ha sido el mejor del mundo. Y ahora mismo es el mejor del equipo, lo cual es una putada porque no es el mejor del mundo, ¿sabes? Por otro lado tienes un Fnatic que viene con un Upset Prime, o sea, ahora mismo Upset es el mejor jugador de la LEC en cuanto a nivel. Upset, tú ves sus clics, sus jugadas, su actitud, cómo entrena, cómo juega, todo, tú ves todo de Upset y dices, este pavo va a ganar la LEC él solo. Tú ahora mismo Upset lo pones 1 contra 5 y te gana partidos, porque está jugando a un Prime absoluto. Luego tienes a Mikix que por fin, después de algunas trufeadas en invierno y otras tantas en primavera, ya está jugando como si fuese una persona humana. Mikix por fin está jugando como un ser humano. Quien no lo está haciendo es Humanoid, que para mí no le diré nada bueno de Humanoid hasta que el cabrón gane y levante una LEC con la camiseta de Fnatic. ¡Qué locura! Pero aún así sí que se nota que Humanoid está aportando mucho al equipo y el equipo está jugando muy bien, a pesar de que individualmente no creo que esté jugando al mejor nivel posible. Razork, que tuvo muchísimas dudas infinitas en invierno, porque, seamos sinceros, Razork en invierno tuvo partidas de dar asco, pero ya no, ya está otra vez bien. Y Oscarinin para mí, que en invierno fue el más salvable del equipo en cuanto a nivel medio, el nivel pico seguramente fuera Upset igualmente, pero el nivel medio del que mejor se mantuvo y el que más, entre comillas, brilló de forma constante fue Oscar Ning. Este Spirit quizás ha quedado un poco opacado porque está jugando mucho mejor Upset, está jugando mejor Razork y demás, pero Oscar Ning es muy bueno y está haciendo una locura de split también. Por lo cual yo creo que es que Fnatic no puede perder contra G2, es imposible, porque ni siquiera es el ay me da miedo, ay el trauma contra G2. Este G2 no mete miedo, no le mete miedo ni a Lua Gaming, este G2 no le mete miedo ni a Rambut, este G2 no le mete miedo ni a Benny Vicky, tío. Es una locura lo mal que están. Entonces yo creo que Fnatic va a llegar con confianza y este toque G2 milagrosamente, que a veces lo hacen, pega un step up y le meta 2 barridas históricas y Fnatic se cae encima y pierda 3-0, yo creo que no debería haber problema para Fnatic y debería ser un 3-0 para Fnatic muy fácil. Por consecuente, la serie interesante y la que se juega el domingo es la de Carmine Corp contra Movistar Koi, la cual a mí me interesa más la otra, pero en cuanto a nivel es más interesante ver esta porque es más pareja, aunque no tanto. Por un lado viene el actual campeón de la League of Legends EMEA Championship, Carmine Corp, el cual ha dejado un huevo de dudas y aun jugando mal y dejando dudas, los cabrones han quedado en temporada regular 8-1, perdiendo solo contra Fnatic y perdiendo un montón de mapas porque han jugado y han practicado y han probado cosas y le han dado la vía a Jake, que Jake es malísimo con B. Aún así, aún con todo eso y a pesar de todas las cosas y todas las dudas que nos ha dejado el equipo de Carmine Corp, los cabrones han conseguido quedar primeros. Eso habla muy mal de la región, de no haberle podido robar más mapas al equipo de Carmine Corp y habla muy bien de ellos, de que aun jugando mal, consiguen sacar la partida adelante. Si algo tiene Carmine Corp ahora mismo son muchas manos. No están jugando tanto al macro, son un equipo que siempre, también el año pasado, el split pasado, tirar de cabezazos, tirar de tego skill check y tirar de ganarte, aunque sí que tienen macro, obviamente, no son imbéciles, pero su mayor fuerte es teamfights espectaculares. El equipo, o sea, el juego al fin y al cabo deriva a las teamfights. Sale el Atacan, sale el Heraldo, sale el Nashor, salen los Kevin, sale el Dragón, me peleo por una torre, te meto un diveo. Hay muchas herramientas para forzar peleas que antes no había. El meta también favorece a que se pueda pelear. Entonces, claro, cada vez es menos importante el macro, aunque haya macro, pero si tienes unas manos increíbles y juegas muy bien al League of Legends pixel por pixel, vas a destrozar tu equipo. Y Carmine Corp tiene unas teamfights locas. Dicho esto, Kana es el mejor top laner ahora mismo de la LEC. Es una locura lo de Kana lo que hace. Vladi es el mejor medio de la LEC con una diferencia abismal de Humanoid, que es el segundo. Y luego tienes a Caliste, que está jugando muy bien, pero Caliste no es la estrella del equipo, por mucho que sea la estrella de Carmine Corp, sea el niño mimado, no es la estrella del equipo, pero está jugando muy bien. Tienes un Targamas totalmente histórico, que nadie se acuerda del Targamas malísimo del año pasado ni de hace 2 años, está jugando decente. Y luego Jake, que está carrilado por sus líneas, pero mecánicamente es Dios y no es tan mal jugador, pero mi narrativa es Jake carrileado. Muy bien, tienes un equipazo, eso no se puede negar. Lo que no han mostrado es un ultra nivel, por lo cual yo creo que este Carmine Corp, si no despierta y da el nivel que hemos visto incluso contra Hanwha Life en la final del First Stand, no gana la LEC.
pero le sobra para ganar la primera ronda contra Koi y luego Koi en una revancha si les gane. Pero aquí debería ser favorito de Carmine Corp, porque además Koi tampoco creo que... Termal reciente ya carrileado. Tenemos titular. Y no he dicho ninguna tontería. Es que no he dicho ninguna tontería. Mirwin está totalmente desatado. Ha dejado el maulismo, ha dejado el jetismo, ha dejado el mamoneo y se ha puesto el mono de trabajo y el de Vapor, que ya he visto que le gusta fumar Vapor. Pues ya que tenía mono de Vapor y ahora como fue fumar ya no tiene mono, ¿no? Jaja, el chiste. Y está jugando muy bien. El Yoya, por fin, destaca con lo que tiene que destacar, que es sacar ventajas para sus líneas. Muy lejos quedó el Yoya Carry que le podía meter gapeadas a Canyon, pero tiene otro rol que también está muy bien. Yoyopium sigue sin ser santo de mi devoción, me sigue pareciendo una estafa, pero ha enchufado un par de veces más el ordenador este split que el anterior, por lo cual tampoco nos podemos quejar. Y luego la botlane, Supa y Álvaro. Supa, paid actor, está ahí por estar, es buena de carry, pero no es una locura y casi nunca dependen de él para ganar, lo cual es un problema siendo AD carry que no pase por ti la partida. Y Álvaro, que me parece uno de los mejores supports de la LEC, por lo cual, muy bien. ¿Qué voy a decir yo con esto? Que Carmine Corp le va a meter una paliza a Koi que no tiene sentido. Koi va a ganar una partida porque Koi es un equipo que tiene mucha garra, mucho corazón y sobre todo son buenos jugadores. Y van a conectar los 5 el teclado en alguna partida y van a ganar una partida. Pero Carmine Corp va a destrozar porque... además le tienen ganas a Koi, tío. Si a lo mejor Carmine Corp fuese contra otro equipo, pueden perder la primera y luego por el bracket, pero es que a Koi le tienen ganas porque hay pique, porque hay beef. Y porque realmente Carmine Corp aquí está demostrando que le tiene ganas a Koi de ganarle. Porque objetivamente el mejor pick es piquear a G2. Vale. Carmine Corp, quedando primero de la LEC, podía elegir si se enfrentaba a G2 o a Koi. Vale. Y el que sobrase se enfrentaba a Fnatic. Y luego están en el loser bracket por la parte de abajo del bracket. Giants y Heretics que no puedes elegirlos. Entonces Carmine Corp tenía que elegir entre enfrentarse a Koi o a G2 para haber quedado primero, podía decidir. Y eligió a Koi por encima de G2. Cuando ahora mismo del top 4, G2 es el peor equipo, por lo que he dicho. Entonces aquí tenemos un pique de quiero destrozarte. Y los franceses quieren ganar a los españoles. Otra cosa que decir. Carmine Corp, es que era todo para elegir a G2. Están mal, son el peor equipo de los 4. Y cuando más fácil es, o sea, G2 en playoffs siempre es peligroso. Y cuantas más rondas avance G2, más peligroso es. Cuanto más... y otra estadística. Si G2 gana un mapa en la final, gana. Todas las veces que G2 ha perdido una final de la LEC ha sido 3-0. Por lo cual, si tú te enfrentas a G2 y te mete el primer mapa, estadísticamente has perdido la final de la LEC. ¿Tú valoras más un entrenamiento contra Koyo o contra G2? Claro, el entrenamiento. Claro, tú piensas que lo han cogido para entrenar. Para entrenar entrenas mejor contra Koi. Pero es que hay que ser. No, pero es que no puedes tomarte los players como entrenar. Ya no estás entrenando en temporada regular como has hecho con los BO3. Aquí es ir a eliminar. Y aquí, primero, lo que tienes que asegurarte es llegar lo más lejos posible. Y para eso, tienes que coger a los rivales más fáciles cuando puedes escogerlos, que en este caso sería G2. Igualmente, en la siguiente ronda iba a ser Fnatic igual, porque Fnatic también le gana a Koi, le gana a Koi y a G2 da igual. Va a ser la siguiente ronda va a ser un Kakor Fnatic, ahí no hay drama. Pero bueno, la cosa. Un momento. Vale, sí, aquí está. Vale, aquí lo tengo. ¿Qué estaba diciendo? Parezco ya Champi. Vale, sí. Que igualmente tú quieres avanzar lo máximo posible con G2. O sea, quieres avanzar lo máximo posible cogiendo a los rivales más fáciles para llegar lo más lejos, ¿no? Y luego otra cosa, G2, cuanto más avanzan las fases del torneo, más miedo da. Y históricamente G2 ha sido un equipo que cae al loser bracket, que pierde alguna, aunque luego gane el split, cae al loser bracket. Entonces, si sumas, quitarte a G2 de medio cuanto antes. G2 cuanto antes más fácil. Y G2 es el peor de los 4. Carmine Corp 100% debería haber elegido G2. Lo coges, lo destrozas, lo mandas lo más rápido posible al loser bracket. Que con suerte, Koi o Fnatic si pierde, o Giants o quien sea, lo elimine y te quitas a G2, que es el mayor rival siempre. Aunque el favorito sea Fnatic, al que tienes que quitar siempre pronto es a G2, que es el que más miedo mete según avanzan los playoffs. Entonces, Carmine Corp tendría que haber cogido al equipo más fácil de ganar, que es G2. Pero ellos han hecho una declaración de intenciones y han dicho: yo te odio Movistar Koi, te odio Ibai Llanos, te odio España. Y Carmine Corp ha dicho eso y han dicho: muy bien, cojo al antiguo Mad Lions y les voy a hacer mear cristales a puñetazos. Me parece la polla en cuanto a narrativa, pero me parece una decisión tácticamente mala.
porque estás cogiendo un rival un poco más difícil, sin sentido. Y creo que lo he dicho todo, ¿no? Sábado gana Fnatic, domingo gana Carmine Corp y lunes vuelve a ganar Fnatic. Y luego la semana siguiente ya se jugarán contra Giants, contra Heretics y demás y demás. Targamas, a ver, pero lo que dices. Esta optimización le veo el sentido si el rival al que eliges lo eliminas de inmediato si ganas. Al haber un loser bracket creo que pierde valor ese argumento. Pero, perspectivas. Obviamente, al haber un loser bracket, lo de eliminarlo rápido pierde peso porque no lo eliminas tan rápido. Pero no es solo el argumento de mandarlo al loser bracket rápido. También es el argumento de ganarle cuanto antes. ¿Sabes? Y confiar en ti mismo. Si tú eres el mejor y él es el peor y tú lo quieres mandar fuera para librarte, confías en que tú lo mandas para abajo. ¿O vas a confiar en que Fnatic, equipo pecho frío históricamente, va a mandar a G2 a G2 a loser bracket? Lo va a hacer. Pero yo si fuera Carmina Corp no confiaría en ellos. Lo haría yo mismo, haría yo el trabajo. Si quieres hacer el trabajo, hazlo tú. Y con esto acabamos el podcast. No os vayáis gente de Twitch porque voy a hacer una raid y quiero cuanta más gente, más visibilidad. Y la gente de YouTube, ya os vais ahora. Un besito. Recordad seguirme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube. Y creo que no tengo más redes sociales. Así que nada, un saludo, un besito y chao, chao.